Capítulo 1. Daniella era famosa en el Círculo J por ser una niña buena. Lo más absurdo que había hecho en su vida fue enamorarse en secreto, durante 3 años, del archienemigo de su hermano, y además, permitir que él grabara innumerables pequeños vídeos. En el Maybach, ella estaba completamente desnuda, mientras él, vestido impecablemente, tenía un móvil a un lado. Hermano Gabriel, lo llamó en voz baja, con un tono muy suave. ¿Podrías dejar de grabar? Gabriel se detuvo un instante en sus movimientos y luego soltó una risa baja. Levantó la cabeza. En sus pupilas negras se reflejaba el rostro de ella, con un matiz de ternura y burla. ¿Qué pasa? ¿Te dio vergüenza?, preguntó. Tranquila, no se filtrará. Solo quiero verte cuando te extrañe. Bebé, ¿me concedes este capricho? Daniella, al escuchar ese bebé, sintió que las orejas se le encendían. Todo su ser parecía hechizado por su voz, incapaz de negarse. No se sabía cuánto tiempo pasó, pero finalmente el coche dejó de moverse y todo terminó. Gabriel se abrochó el cinturón de seguridad con calma, bajó la cabeza para mirarla y le revolvió cariñosamente el cabello. Tengo una reunión más tarde. Haré que el chofer te lleve a casa primero. Más tarde volveré a acompañarte. Daniella asintió con una vocecita suave. Está bien. Después de que Gabriel bajó del coche, Daniella se vistió, aún algo aturdida. Estaba a punto de llamar al chofer para que la llevara a casa cuando de repente descubrió que Gabriel había dejado su billetera en el asiento. Rápidamente la tomó, abrió la puerta y salió corriendo. Después de preguntar cuál era el salón de la reunión de Gabriel, llegó hasta la puerta. La puerta estaba entreabierta. Daniella estaba a punto de entrar cuando escuchó carcajadas provenientes del interior. Gabri, ¿qué escándalo armaste? Cuando entré, todo el Maybach se sacudía. Díganme, si Simon se enterara de lo desatada que estaba su hermanita debajo de Gabri, ¿no escupiría sangre de la rabia? La mente de Daniella hizo un bzzz, como si la hubiese alcanzado un rayo, quedándose paralizada en su lugar. Ja 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 ja. Gabri y Simon llevan tantos años compitiendo. Eso de Simon en el sur, Gabriel en el norte, no es solo un título vacío. Si no, Gabri no habría planeado toda una escena de héroe salvando a la dama, rescatando a la hermanita de Simon para que se enamorara perdidamente de él. ¿Cuántos años llevan saliendo? ¿Y cuántos videos ha grabado ya? 100. Gabri, ¿cuándo vas a hacerlos públicos? Muero por ver cómo luce esa niña buena desnuda debajo de ti. Aunque, más que nada, muero por ver la cara de Simon al verlo. Ja 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 ja. Todos hablaban emocionados, sin notar que alguien estaba parada afuera. La mente de Daniella se quedó en blanco. Un zumbido resonaba en sus oídos. Las palabras se repetían en su cabeza, cada vez más fuertes, hasta que retumbaban como campanas, destrozándole el alma. Gabriel, ¿salvarla fue todo parte de un plan? ¿Salir con ella también era solo para vengarse de su hermano? Gabri, ¿por qué no dices nada? Acercarte a Daniella solo fue para arruinarle la vida a Simon. No me digas que te enamoraste de su hermanita. ¿Enamorarme? El hombre que hace apenas un rato la llamaba bebé, ahora estaba sentado en el asiento principal, tomando un sorbo de vino con desgano. Sus labios delgados se curvaron en una sonrisa sarcástica. Simon es mi archienemigo. Solo quiero destruirlo. Estaba pensando cuándo sería mejor publicar esos vídeos. ¿Qué tal el día del cumpleaños de Daniella? Me imagino la expresión de Simon al ver a su querida hermanita en esa situación. Será glorioso. Gabri, eres un genio. Todos rompieron en carcajadas, sus voces llenas de emoción y expectativa. Los dedos de Daniella temblaban. Apenas podía mantenerse en pie. De repente, escuchó la voz de un camarero a su lado. Señorita, ¿por qué no entra? Daniella finalmente volvió en sí. Apresuradamente metió la billetera en las manos del camarero. Yo no voy a entrar. Por favor, entrégasela a Gabriel. Dile que la encontraste, pero no le digas que yo estuve aquí. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo, con las lágrimas fluyendo libremente al viento, mientras en sus oídos resonaban una y otra vez las frías palabras de Gabriel. Simon es mi archienemigo. Solo quiero destruirlo. Su corazón parecía estar siendo apretado por una mano invisible, tanto que apenas podía respirar. Resulta que todo su encuentro había sido planeado por él desde el principio. Años atrás, Daniella desobedeció a su hermano y vino a estudiar a la Ciudad B, porque allí estaba la mejor facultad de danza del país. Después de graduarse, insistió en quedarse en la Ciudad B, a pesar de los constantes ruegos de su hermano para que regresara a la Ciudad N. Sus padres la habían mimado desde pequeña, y su hermano era un auténtico pagafantas con su hermana. Ella quería abrirse camino por sí misma. Su mundo entero era el baile, hasta que conoció a Gabriel, el legendario archienemigo de su hermano, quienes, según se decía, habían estado compitiendo por territorios y proyectos durante años.
en una lucha mortal y encarnizada. Sin embargo, fue precisamente esa persona quien la salvó 2 veces. La primera vez, fue atropellada, y el culpable huyó, mientras otros evitaban meterse en problemas. Él, conduciendo su Maybach, se detuvo, la recogió en sus brazos como un auténtico salvador. La segunda vez, fue drogada y estuvo a punto de ser abusada. Una vez más, fue él quien apareció y la salvó, convirtiéndose en su antídoto esa noche. Al día siguiente, cuando despertó, él estaba de pie frente a la ventana panorámica, vistiéndose lentamente. Al oír el sonido, se giró. Sus ojos de melocotón, tan atractivos, casi hechizaron su alma. Se inclinó hacia ella, acercándose poco a poco. Desde que te vi la primera vez, quise preguntarte, pequeña, ¿te gustó? Ella sintió un zumbido en la cabeza, mirando esa cara increíblemente guapa, sin saber qué decir. Él, en cambio, sonrió ligeramente. ¿No te gustó? Entonces, ¿por qué te sonrojas cada vez que me ves? Esta mañana incluso me diste un beso a escondidas, y que yo recuerde, ya se te había pasado el efecto de la droga, ¿no? Ella, avergonzada, intentó escapar, pero él la atrajo de nuevo hacia sí, atrapando sus labios en un beso suave y lleno de sonrisas. Después de ese día, comenzaron a salir. 3 años de relación, y ella siempre creyó que el amor era mutuo. Muchas veces pensó en volver juntos a la ciudad N para ver a su hermano, creyendo que con ella presente, podrían reconciliarse. Ahora, al recordarlo, se sentía patéticamente ingenua. No sabía cuánto tiempo había corrido, hasta que la lluvia empezó a golpear su rostro, y el teléfono en sus brazos sonó. Era su hermano quien llamaba. Respiró hondo y contestó la llamada. Dani, te he abierto el estudio de danza más grande en la ciudad N, y también te he encontrado un prometido. ¿Podrías, por favor, romper con el que estás saliendo ahora? Ya sabes que ni mamá ni yo queremos que te cases lejos. Solo queremos que siempre te quedes en la ciudad N. A nuestro lado, apenas oyó la voz familiar. Las lágrimas de Daniela brotaron sin control, conteniendo el llanto. Asintió fuertemente. Perdón, hermano. Perdón por preocuparte todos estos años. Volveré a la ciudad N. También conoceré al prometido que elegiste para mí. Capítulo 2. Del otro lado del teléfono, la voz de Simon sonaba con un matiz de incredulidad. Dani, ¿de verdad quieres volver? ¿También estás dispuesta a conocer a la persona que te presenté? ¿Y qué pasa con ese novio que te tenía tan loca de amor? La voz de Daniela era muy baja. Ya no me gusta, y no me volverá a gustar nunca más. Después de la alegría inicial, Simon de inmediato percibió algo extraño y su tono se volvió frío. ¿Es que te hizo daño? La mente de Daniela se llenó instantáneamente de aquellas palabras hirientes que había escuchado. Los videos que Gabriel mencionaba con indiferencia y su voz fría como el hielo. Le dolía el alma, pero tenía que mantenerse lúcida. Su hermano siempre la había protegido. Si supiera la verdad, sin duda vendría directamente a la ciudad B enloquecido. No podía seguir causándole preocupaciones. Todos esos problemas debía solucionarlos sola. No, hermano, se obligó a calmarse. Cuando termine de arreglar algunas cosas aquí, regresaré enseguida. Después de algunas palabras más de despedida, su hermano colgó a regañadientes, y Daniela también regresó a casa. Primero fue al baño para darse una ducha, quitándose toda la suciedad y el desorden. Luego, caminó hasta la mesa de centro, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir una lista. La punta de su bolígrafo delineó varias tareas: perder cosas, hacer maletas, renunciar, despedirse de los amigos, borrar los videos. Esas eran las cosas que debía resolver antes de irse. Su mirada se detuvo largo rato en la última tarea, y sus dedos temblaban levemente. Pensando en el plan de cumpleaños que había escuchado en el club, sabía que debía marcharse antes de esa fecha. Con ese pensamiento, tomó el calendario de la mesa y trazó un círculo rojo grueso sobre esa fecha. ¿Lo marcaste a propósito para que no lo olvide? La puerta principal de la villa se abrió, y la voz de Gabriel resonó a su espalda con una perezosa risa. Los dedos de Daniela se tensaron, y el bolígrafo dejó una larga marca sobre el papel. Se dio la vuelta y vio a Gabriel recostado contra el marco de la puerta, llevando su chaqueta de traje en la mano, la camisa ligeramente desabotonada revelando su elegante clavícula. Su mirada se posó en el calendario en manos de Daniela, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Cómo podría olvidar el cumpleaños de mi bebé? Ese día te tengo preparada una gran sorpresa. Daniela apretó el bolígrafo en su mano, alzó la cabeza y, mirando a Gabriel a los ojos, forzó una sonrisa. Yo también te he preparado una gran sorpresa. Gabriel se sorprendió un poco, luego rió. ¿Por qué prepararme una sorpresa si es tu cumpleaños? Se acercó a ella, le revolvió el cabello con ternura y preguntó, ¿pero, invitaste a tu hermano para ese día?
El corazón de Daniela dio un vuelco, y sus dedos agarraron inconscientemente el borde de la mesa. Levantó la cabeza, fingiendo calma. ¿Quieres que lo invite? Gabriel bajó la cabeza para mirarla. Una sombra de emoción compleja cruzó sus ojos. Sonrió levemente. Su voz baja. Invítalo. Después de tantos años de rivalidad, no es que quiera admitir la derrota. Pero, ¿qué puedo hacer si me enamoré de su querida hermanita? No hay vergüenza en agachar la cabeza por amor. La garganta de Daniela parecía estar obstruida. No podía pronunciar una sola palabra. Gabriel se inclinó para besarla, pero ella apartó la cabeza suavemente. Hoy no me siento bien. Mejor no lo hagamos. Gabriel se detuvo un instante. Luego rió en voz baja y la besó en la frente. Está bien. Entonces descansa. Dicho esto, se fue al baño. Daniela se quedó en su sitio, escuchando el sonido del agua que venía del baño, mientras sus dedos se clavaban con fuerza en el borde de la mesa. Su mirada cayó sobre el móvil de Gabriel, que había dejado descuidadamente en el sofá. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Caminó despacio hacia el móvil y, con manos temblorosas, intentó varias contraseñas, pero no logró desbloquearlo. La desesperación la invadió. Finalmente, tuvo que colocar el móvil en su sitio, obligándose a calmarse. Ya pensaría en otra forma. A la mañana siguiente, cuando Gabriel se despertó, vio que Daniela estaba recogiendo cosas. A sus pies había montones de objetos de pareja, tazas, pantuflas, cojines. Gabriel frunció el ceño, se acercó a ella y preguntó con extrañeza: ¿por qué estás tirando todo esto de repente? Daniela, sin levantar la cabeza, contestó con voz indiferente: ya no me gustan, compraré otros después. Gabriel no preguntó más, solo sonrió y dijo: no sigas. Dejaré que los sirvientes se encarguen. Ya casi es hora. ¿Quieres que te lleve al grupo de danza? Daniela negó con la cabeza. No hace falta. Ya llamé para renunciar. Gabriel se quedó unos segundos en silencio, con el ceño levemente fruncido. ¿No te encantaba bailar? ¿Por qué de repente quieres dejarlo? Daniela levantó la cabeza, su mirada tranquila. Estoy cansada. Quiero descansar un tiempo. Gabriel guardó silencio unos segundos. Luego alzó la mano y le revolvió el cabello. Mejor así. Bailar es muy agotador. Además, sus dedos se deslizaron suavemente por su cintura. Su voz ronca. Con esa cinturita tan suave que tienes. Bebé, no quiero que nadie más la vea. Daniela esquivó su mano. Su tono frío. Vete a trabajar. Después de que Gabriel se marchó, Daniela pasó casi todo el día deshaciéndose de todas las cosas de pareja. Al quedarse sola en el salón vacío, sentía como si algo la estuviera ahogando, sin poder respirar. En ese momento, su móvil vibró de repente. Miró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. Nos vemos a las 3 de la tarde en el Café Blue Mountain. Soy la prometida de Gabriel. Los dedos de Daniela apretaron el teléfono con tanta fuerza que se pusieron blancos. Capítulo 3. Daniela empujó la puerta de la cafetería, y el sonido claro de una campanilla resonó en el aire. Su mirada recorrió el interior del local, y pronto se fijó en una mujer sentada en un rincón. La mujer vestía un conjunto de Chanel perfectamente entallado. Su maquillaje era impecable y cada uno de sus gestos emanaba una sensación innata de superioridad. Daniela se acercó, tiró de la silla y se sentó frente a ella, con el rostro completamente sereno. Me llamo Angélica. Soy la prometida de Gabriel. Angélica fue directa al grano, con un matiz de provocación en su tono. Daniela no respondió, simplemente la miró con calma, sus ojos tan tranquilos como un estanque muerto. Angélica claramente no esperaba esa reacción. Frunció el ceño. Eres la novia de Gabriel, y ahora que aparece una prometida de la nada no tienes nada que preguntar. Daniela curvó levemente los labios, sintiendo un frío absoluto en su interior. ¿Preguntar? ¿Qué podía preguntar? Desde el momento en que escuchó aquellas conversaciones en el club, ya había perdido toda esperanza en Gabriel. Nada de lo que hiciera a partir de ahora podría sorprenderla. Angélica, al ver su silencio, se le oscureció el rostro. Se había presentado esperando verla gritar histérica, desgarrada de dolor. Pero la chica frente a ella era como un bloque de hielo, tan fría que no sabía por dónde atacarla. Mordiéndose el labio, su voz se volvió aguda. La familia Su y la familia Sao se unirán en matrimonio dentro de poco, y Gabriel ya ha dado su consentimiento. No importa qué lugar ocupes tú, él te dejará pronto, así que te aconsejo que te vayas por tu cuenta. Incluso podría ofrecerte algo de dinero. Si no, solo harás el ridículo. Daniela levantó la cabeza y la miró con serenidad. ¿Cuándo van a anunciar su compromiso? Angélica se quedó un poco sorprendida, pero enseguida sonrió con arrogancia. A principios del próximo mes. Todavía no hay fecha exacta, pero no falta mucho.
a principios del próximo mes, justo después de su cumpleaños. Así que Gabriel ya lo había planeado todo, publicar los videos el día de su cumpleaños, dejarla públicamente, y luego comprometerse con la familia Zhao. Gabriel, verdaderamente no tienes corazón. La voz de Daniela sonó calmada. ¿Investigaste sobre mí? Si hubieras investigado, sabrías que no me falta dinero. Si hoy viniste a humillarme, entonces has apostado mal. El rostro de Angélica se tornó instantáneamente feo. Daniela le dirigió una última mirada y añadió, además, déjame advertirte algo, Gabriel no tiene corazón. No ama a nadie, solo a sí mismo. Un matrimonio por conveniencia está bien, pero si llegas a enamorarte de él, estarás acabada. Tras decir eso, Daniela se levantó, dispuesta a irse, pero Angélica también se levantó bruscamente y le agarró la muñeca, chillando. ¿Con qué derecho dices eso de él? Antes de que Daniela pudiera reaccionar, Angélica agarró la taza de café de la mesa y se la arrojó violentamente. El líquido caliente le empapó el cabello y la cara, manchando su ropa, pero Angélica, aún insatisfecha, empujó con fuerza a Daniela al suelo. La espalda de Daniela golpeó duramente el borde de la mesa, y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. El dolor fue tan intenso que todo se volvió borroso frente a sus ojos. Llevó la mano a su frente, y al mirarla, sus dedos estaban teñidos de sangre. En ese instante, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Angélica, ¿qué demonios estás haciendo? Una voz fría y furiosa retumbó a su espalda. Daniela levantó la cabeza y vio a Gabriel acercarse rápidamente, seguido por varios de sus hombres, vestido con un abrigo largo negro. Su rostro lucía sombrío y aterrador. Sin pensarlo, apartó a Angélica con fuerza, agarró otra taza de café de la mesa y sin dudarlo se la arrojó a ella. Luego se quitó su abrigo y envolvió a Daniela con él, su voz temblando levemente. Dani, ¿estás bien? Angélica lo miraba incrédula. Gabriel, soy tu prometida. ¿Te atreves a lanzarme café por ella? Capítulo 4. Gabriel no le hizo caso a Angélica. En cambio, bajó la cabeza y miró a Daniela con una voz increíblemente suave. Tranquila, ve al coche y espérame. Yo me encargaré de todo esto y enseguida voy contigo. Daniela no dijo nada. Se dejó ayudar por él a levantarse y caminó paso a paso hacia la puerta. Su mente estaba en blanco. Un zumbido incesante resonaba en sus oídos, hasta que se sentó en el coche y poco a poco empezó a recuperar la conciencia. No mucho después, los hermanos de Gabriel salieron. Uno de ellos se acercó a la ventanilla y la golpeó ligeramente. Cuñada, no te confundas. Esto del compromiso fue arreglado por la familia de Gabri. No te lo contó porque quería resolverlo solo, pero no esperaba que Angélica viniera a provocarte. Él te quiere mucho. Jamás estaría con otra. ¿Querer? Daniela sintió una risa amarga por dentro, pero en su rostro no mostró expresión alguna. Bajó la mirada, inmóvil, como una estatua sin vida. Un rato después, Gabriel salió. Angélica se marchó corriendo, llorando, su figura llena de desesperación. Gabriel despachó a sus hombres. Se subió al coche y comenzó a atender las heridas de Daniela con sumo cuidado. Sus movimientos eran tan delicados como si tratara con una joya frágil. Su voz sonaba ronca. Dani, el compromiso fue algo que la familia decidió. No la voy a casar, y pronto aclararé todo con ellos. No te preocupes. Daniela siguió en silencio, mirando fijamente hacia adelante. Entiendo. Hermano Gabriel, conduce, por favor. Gabriel la miró, queriendo decir algo más, pero finalmente arrancó el coche. El ambiente en el interior era tan opresivo que costaba respirar. Daniela cerró los ojos, su mente hecha un caos. De repente, se oyó un chirrido de frenos desgarrador. Daniela abrió los ojos bruscamente, y alcanzó a ver cómo un camión se acercaba de frente. Sus pupilas se contrajeron. Al segundo siguiente, Gabriel se lanzó sobre ella, protegiéndola en su abrazo. ¡Bam! Un estruendo ensordecedor. El mundo girando sin control. Daniela perdió el conocimiento, sumida en un charco de sangre. Cuando volvió en sí, estaba acostada en una cama de hospital. La luz blanca del fluorescente sobre su cabeza le lastimaba los ojos. Gabriel estaba sentado junto a la cama, pálido, pero con una expresión de inmensa felicidad. Dani, al fin despertaste. Me tenías muerto de miedo. Daniela movió los labios. Su voz era apenas un susurro. ¿Estás herido? Gabriel sonrió y le revolvió el cabello con ternura. Solo me rompí un hueso. Nada grave. La culpa es mía por no protegerte mejor. Dicho esto, se puso de pie apresuradamente. Quédate aquí, no te muevas. Voy a buscar al doctor para que te revise. En cuanto Gabriel salió, el teléfono de Daniela vibró de repente. Lo tomó y vio que era un video enviado por Angélica. La imagen mostraba exactamente lo sucedido en la cafetería. Dentro del local,
Los hermanos de Gabriel hablaban atropelladamente. Señorita Sao, ¿cuántas veces tenemos que repetirlo para que lo entienda? Gabri estar con Daniella fue planeado. Todo ese amor fingido era actuación, solo para vengarse de Simon, su archienemigo. Ahora que las familias Sao y Su acordaron el matrimonio, por supuesto que Gabri terminará casándose contigo. ¿Cuándo has visto que él incumpliera su palabra en los negocios? Por favor, no arruines todo, te lo suplicamos. Angélica solo miraba fijamente a Gabriel, su voz temblando. Gabriel, ¿es cierto lo que dicen? ¿De verdad no quieres a Daniella? ¿Todo ha sido por venganza? Los hermanos intervinieron rápidamente. Claro que sí. ¿Cómo iba a enamorarse de la hermana de su archienemigo? Eso no es propio de Gabri. Si de verdad se enamorara, entonces no sería él quien humillara a Simon. Sería Simon quien lo aplastaría bajo sus pies. Dios, ni quiero imaginarlo. Solo quiero que Gabriel me lo diga. Angélica, con los ojos rojos, lo miraba fijamente. Gabriel, dímelo tú mismo. Gabriel tenía una expresión complicada, mirando en dirección al coche donde estaba Daniella. Finalmente, asintió. Angélica se lanzó a sus brazos llorando. Pero aún así, no me siento segura. Nos vamos a casar pronto. Y tú sigues actuando con otra mujer. Entonces, finge que los frenos fallan. Gira el volante hacia el asiento del copiloto y haz que Daniella tenga un accidente. Si haces eso, te creeré, ¿vale? Gabriel guardó silencio unos segundos. Luego respondió en voz baja. Está bien. El video terminaba ahí. Capítulo 5. Los dedos de Daniella temblaban, y el móvil cayó al suelo con un clac. Así que incluso ese accidente había sido planeado por él. Cerró los ojos, con el pecho agitado por una mezcla de tristeza, desesperanza e injusticia. Un dolor sordo la oprimía por dentro. No entendía qué más quería Gabriel de ella para detenerse. Recordaba que, en el momento del choque, él realmente había girado el volante hacia el lado del copiloto, pero justo en el último instante, se volteó para protegerla. No comprendía qué pasaba por su mente. Si realmente quería vengarse, cuanto más herida resultara ella, más feliz debería estar. ¿Por qué entonces arriesgarse a protegerla y romperse una costilla? Una suposición cruzó fugazmente su mente, pero enseguida la reprimió, negándose a pensar más. Gabriel, ojalá como tú mismo dijiste, no sientas nada por mí, que todo sea solo venganza, porque si alguna vez sientes aunque sea un poco, entonces te dolerá hasta querer morir. Durante los días siguientes, Gabriel no se apartó de su lado, a pesar de tener una costilla rota y las recomendaciones del médico de que descansara. Él insistía en cuidarla personalmente. Primero le daba de comer, le acomodaba la manta, luego le pelaba frutas, le contaba historias. Cualquiera que los viera pensaría que estaba loco de amor por ella, pero Daniella no podía alegrarse. Sabía que todo era una mentira. Su ternura, su preocupación, no eran más que parte de un engaño cuidadosamente planeado. El día del alta, viendo que ella estaba de mal humor, Gabriel quiso animarla llevándola a un nuevo salón de baile que uno de sus amigos acababa de inaugurar. El salón estaba en penumbra, con la música retumbando en los oídos. Gabriel se mostraba atento en todo momento, y los amigos también rodeaban a Daniella, preguntando por su bienestar. Pero ella se sentía incómoda, como si algo malo fuera a pasar, hasta que la puerta del salón se abrió y Angélica entró. Los rostros de todos se oscurecieron de inmediato. Cuando Gabriel estaba a punto de explotar, uno de los amigos corrió a interceptarla, hablándole en voz baja. ¿No habíamos aclarado todo? Tú pediste que Gabri fingiera el accidente para herir a Daniella, y él lo hizo. ¿Qué vienes a buscar ahora? Angélica sonrió, su voz ligera. Tranquilos, no vine a hacer un escándalo. Esta vez vengo a unirme a su plan. Después de todo, pronto seré la esposa de Gabriel. Si él tiene enemigos, yo también debo ponerle fuego al asunto. Tras decir esto, se inclinó para susurrarle algo al oído a uno de los hermanos. Los ojos del hombre se iluminaron y una sonrisa cargada de intención apareció en su rostro. Daniella intentó captar lo que decían, pero la música era tan fuerte que no pudo escuchar nada. Cuando Angélica terminó de hablar, se acercó directamente a Daniella, mostrando una sonrisa falsa. Señorita Ren, lo que pasó antes fue mi culpa. Gabriel ya me ha reprendido. Él realmente no aceptó el compromiso. Te ama demasiado como para casarse con otra mujer. Daniella frunció el ceño, sintiendo un fuerte mal presentimiento. No entendía por qué Angélica, que antes era tan arrogante, ahora se mostraba tan sumisa, ni por qué decía esas cosas, pero su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Gabriel también tenía el rostro sombrío, su mirada saltando entre Angélica y Daniella. Angélica, como si nada, sacó de su bolso un juego de llaves y se lo ofreció a Daniella. Señorita Ren, compré una villa en el centro de la ciudad. Es para usted, como disculpa por lo sucedido.
Daniella no aceptó. Su voz fue fría. No es necesario. No tengo planes de quedarme en la ciudad B. Al escuchar esto, la expresión de Gabriel cambió de inmediato. Apretó la mano de Daniella. Ese hombre que siempre parecía tener todo bajo control, ahora mostraba un atisbo de pánico en su voz. Dani, ¿qué significa eso? Yo estoy en la ciudad B. Te vas a casar conmigo. ¿Dónde más podrías querer estar sino aquí conmigo? Daniella lo miró con calma. Por supuesto que quería volver a la ciudad N, casarse con quien debía casarse, estar al lado de quienes realmente la amaban. Capítulo 6. Pero Daniella no lo dijo directamente, solo respondió con evasivas. Solo lo dije por decir. No pienses demasiado. Después de todo, el futuro es incierto. Mientras yo esté aquí, ¿qué podría ser incierto? Gabriel claramente no le creyó y estaba a punto de seguir preguntando. Pero Angélica intervino. Señorita Wren, escuché que estudiaste danza. No te quedes aquí sentada. Ven a bailar un poco. Daniella negó con la cabeza. No hace falta. No quiero bailar. Pero Angélica insistió. Tranquila, señorita Wren. Reservé todo el lugar. No hay nadie más en la pista. Solo estaremos nosotros contigo. Gabriel frunció el ceño. Evidentemente tampoco quería que Daniella fuera. Y también parecía querer que ella aclarara lo que había dicho antes. Pero en ese momento, los hermanos empezaron a insistir. Gabri, deja que la cuñada baile un poco. También queremos ver su estilo. Uno de ellos se acercó al oído de Gabriel y le susurró algo. El rostro de Gabriel se oscureció de inmediato. Pero tras unos segundos de vacilación, finalmente asintió. Daniella fue arrastrada por Angélica hacia la pista de baile, pero su corazón no dejaba de latir con inquietud. Sentía que algo malo se estaba gestando, y solo quería terminar rápido para poder irse. Sin embargo, justo cuando ella y Angélica llegaron a la pista, Angélica torció el tobillo y cayó al suelo. Sosteniéndose el tobillo, lloraba desconsoladamente. Gabriel, me duele mucho el pie. ¿Puedes llevarme al hospital? Gabriel frunció el ceño, visiblemente irritado, pero Angélica tiró de su manga, sollozando. Después de todo, nuestras familias son amigas de toda la vida. No puedes dejarme así. Gabriel finalmente cedió. Se volvió hacia Daniella. Dani, la llevaré al hospital. Quédate aquí un rato. Si no quieres quedarte, puedes irte. El chofer está afuera esperándote. Daniella asintió, aunque su inquietud aumentaba. Cuando Gabriel se fue, ella estaba a punto de marcharse también, pero los hermanos la rodearon insistiendo en que se quedara un rato más para no arruinar la salida. La acorralaron en medio de la sala, sin dejarla salir, obligándola a sentarse y escuchar la música estruendosa. Después de un rato, los hermanos le dijeron, cuñada, vamos a hacer una llamada afuera. Volveremos enseguida. El corazón de Daniella se tensó aún más. Algo definitivamente no andaba bien. Cuando todos se fueron, el salón quedó vacío. Aprovechó para agarrar su bolso y salir, pero justo entonces, la puerta de la sala se abrió de golpe, y no entraron los hermanos de Gabriel, sino un grupo de mendigos andrajosos. Apenas entraron, sus miradas se clavaron en Daniella, sonriendo de forma lasciva. Ja 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 ja, qué muñequita tan tierna. Hoy estamos de suerte, muchachos. El rostro de Daniella se llenó de terror y retrocedió varios pasos, pero los hombres se abalanzaron sobre ella como lobos hambrientos. Luchó desesperadamente, pero ¿cómo podía una mujer frágil enfrentarse a varios hombres? Su ropa fue desgarrada, y sus gritos quedaron ahogados por la música a todo volumen. Aléjense, no me toquen, gritó Daniella, temblando y llorando desconsoladamente. Pataleó con todas sus fuerzas, pero los hombres, enloquecidos, le sujetaron las muñecas y la empujaron contra el suelo. Su vestido se rompió, dejando su piel expuesta al aire frío. Sintió náuseas, el estómago le dio vueltas, casi vomitando. Ayuda, alguien, por favor, ayúdeme. Auxilio. Gritaba desesperadamente, pero no obtuvo respuesta. Su visión se volvió borrosa, y en sus oídos solo resonaban las risas salvajes y los jadeos de esos hombres. Justo cuando la desesperación se apoderaba completamente de ella, la puerta fue pateada de un golpe. Gabriel irrumpió como un demonio salido del infierno, con una furia asesina en los ojos. Agarró a uno de los mendigos por el cuello y le propinó un puñetazo brutal en la cara. El hombre cayó al suelo con un grito ahogado, pero Gabriel no se detuvo. Sus puños caían sobre ellos como una tormenta, hasta que todos yacían en el suelo, gimiendo de dolor. Daniella, temblando, sintió como todo a su alrededor se desvanecía y perdió el conocimiento. Capítulo 7. Cuando Daniella volvió a despertar, se encontró acostada en una cama dentro de la villa. Desde el salón se escuchaban gritos desgarradores. Se bajó de la cama con dificultad, abrió ligeramente la puerta y vio a Gabriel de pie en medio del salón, con los mendigos tirados a sus pies.
Gabriel sostenía un cuchillo en la mano. Su voz era tan fría como el hielo. ¿Con cuál mano la tocaste? El mendigo temblaba de miedo, incapaz de responder. Gabriel soltó una risa helada. Entonces fue con las dos manos. Sin dudarlo, levantó el cuchillo y lo hundió brutalmente en la palma del mendigo. El mendigo soltó un alarido desgarrador mientras la sangre manchaba el suelo. Los demás, aterrados, comenzaron a gritar. Fue con la izquierda, con la derecha. Pero Gabriel no mostró piedad, uno por uno. Les inutilizó las manos con su cuchillo. Los hermanos de Gabriel, de pie a un lado, observaban la escena con rostros tensos. Gabri, ¿era para tanto?, dijo uno de ellos. Al fin y al cabo, este plan fue idea de Angélica y tú estuviste de acuerdo. Sí, agregó otro. Angélica fingió torcerse el tobillo para que tú la llevaras al hospital. Luego nosotros encontramos una excusa para salir, dejando a Daniela sola en la pista de baile. Después, trajimos a este grupo de mendigos para que la atacaran, sin testigos ni ayuda. Imagina cuando Simon se entere de que su adorada hermanita fue violada por unos mendigos. Lo destrozaría. ¿Pero ahora qué? ¿Por qué de repente te arrepentiste y casi matas a golpes a estos tipos? Hacía años que no te veíamos así de sangriento. Gabri, estás completamente loco. Daniela, al escuchar todo esto, sintió que las piernas le fallaban. Jamás habría imaginado que incluso esos mendigos eran parte del plan. Por eso Angélica susurraba con los hermanos. Por eso Gabriel también parecía dudoso. Gabriel no dijo nada, solo miró fríamente como los mendigos eran arrastrados fuera. Los hermanos se miraban entre sí, sus rostros cada vez más sombríos. Finalmente, uno no pudo aguantar y preguntó, Gabri, ¿no me digas que te enamoraste de Daniela? Déjame recordarte, ella es la hermana de tu archienemigo. Tú y Simon llevan años enfrentándose. Si de verdad te enamoras de su hermana, estarás. El rostro de Gabriel se oscureció. De repente, dio una patada al café de la mesa. Su voz llena de furia contenida. Yo no la amo. Si me enamoro de la hermana de Simon, me corto la cabeza y se la doy para que juegue al fútbol. ¿Quedó claro? Fuera, todos fuera. Y que nadie me joda en los próximos días. Tras echarlos, Gabriel se quedó de pie frente a la ventana, encendiendo un cigarrillo. Entre el humo espeso, su rostro se veía más sombrío que nunca. Dio una profunda calada. Dejó que el humo recorriera sus pulmones, y luego lo expulsó lentamente. Su mente era un caos, y frente a sus ojos no dejaban de aparecer imágenes de Daniela siendo atacada por esos mendigos, su desesperación, su dolor, como cuchillos apuñalando su corazón. No entendía sus propios sentimientos hacia Daniela. Al principio, acercarse a ella era solo parte del plan para vengarse de Simon. Pero, ¿por qué? Al verla sufrir así, sintió que quería matar. Ella no debería haber sido tratada de esa forma. Cada vez que ella estaba bajo su cuerpo, era tan dócil, tan suave, mirándolo con esos ojos llenos de amor, como una gatita obediente. Pero ese día, sus ojos solo reflejaban miedo y desesperanza. No se atrevía a pensar más, solo sentía un nudo sofocante en el pecho. A medio fumar, recordó que a Daniela no le gustaba el olor a tabaco. Frunció el ceño y apagó el cigarro en el cenicero. Caminó hacia la habitación, sus pasos livianos para no despertarla. Daniela, al escuchar sus pasos, rápidamente cerró los ojos, conteniendo las lágrimas y fingiendo estar dormida. Su corazón latía desbocado. Sus dedos se aferraban al borde de la manta, temiendo que descubriera su farsa. Gabriel se acercó a la cama. Se quedó observándola un rato y luego le acarició suavemente el cabello antes de marcharse en silencio. En los días siguientes, Gabriel no volvió a ir a la empresa. Casi todo el tiempo se dedicaba a estar con Daniela. Gastó una fortuna en comprarle joyas y regalos. Le enviaba flores frescas cada mañana e incluso cocinaba personalmente para ella. Pero Daniela, al mirar la mesa llena de obsequios, no sentía ni una pizca de alegría. Sabía que todo era un intento de aplacarla, pero su corazón ya se había congelado por completo. Nadie mencionó aquel incidente, pero todos sabían que Daniela ya no era la misma. Su sonrisa se fue apagando, y sus ojos se volvían cada vez más vacíos. Finalmente, Gabriel no pudo soportarlo más. Una noche, después de cenar, la abrazó entre sus brazos y, con voz ronca, le susurró, «Bebé, fue culpa mía, no te protegí. Olvida ese día. Sí, pídeme lo que quieras». Daniela alzó la cabeza, mirándolo a los ojos profundamente, y preguntó en voz baja, «¿Lo que quiera?» Gabriel asintió, «Lo que quieras». Daniela guardó silencio un momento antes de decir finalmente, «Quiero saber tu contraseña del móvil». Capítulo 8. Gabriel se quedó un momento en silencio, luego sonrió. ¿Solo eso?, dijo una serie de números, y Daniela se quedó atónita. Era su fecha de cumpleaños. «¿Por qué pusiste mi cumpleaños como contraseña?».
preguntó ella. Con un leve temblor en la voz, Gabriel bajó la cabeza y le dio un beso en la frente. Su voz era suave. «Porque te amo». Daniela se quedó inmóvil. No sabía si esas palabras eran sinceras o no, pero ya no importaba, fuera verdad o mentira. Ella no volvería a creer. Gabriel le pasó el móvil, sonriendo. «¿Preguntaste por la contraseña para revisar mi teléfono? Está limpio. Bebé, revisa lo que quieras, cuando quieras». Daniela tomó el móvil, por fin mostrando una leve sonrisa. Gabriel suspiró aliviado y la abrazó con fuerza. «Por fin sonríes». Su voz estaba llena de cariño. «En unos días es tu cumpleaños. He preparado una gran fiesta para celebrarlo, así que estos días no podré estar contigo todo el tiempo. ¿Te quedarás en casa?» «Sí». Daniela asintió. Después de pensarlo un poco, preguntó, «¿Vas a invitar a mi hermano?» Gabriel guardó silencio por mucho tiempo, tanto que Daniela pensó que no respondería. Finalmente, dijo en voz baja, «Sí, invítalo». Daniela sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Está bien». Después de eso, mientras Gabriel se ocupaba de los preparativos de la fiesta, Daniela empezó a empacar sus cosas. Organizó todo y se despidió, uno por uno, de sus amigos. El día antes de la fiesta, Gabriel regresó a casa. La abrazó, queriendo besarla, pero ella lo rechazó diciendo que tenía su periodo. Gabriel no insistió, simplemente, con posesividad, dejó una serie de besos en su cuello. «Así todos sabrán que eres mía». Daniela no respondió, aceptando en silencio sus caricias. Esa noche, cuando Gabriel se durmió, ella tomó su móvil en silencio. Lo primero que vio fue el grupo de chat de los hermanos. Allí, los hermanos discutían sobre los planes para el día siguiente. «Gabri, mañana es el cumpleaños de Daniela. ¿No dijiste que ibas a publicar los videos de ella en la cama? ¿Dónde están los videos?» «Sí, Gabri, apúrate. ¿No viste los mensajes? Te hemos estado recordando desde la mañana y ya es de noche». Con las manos temblando, Daniela salió del chat y encontró la carpeta de archivos privados. Allí, uno por uno, borró todos los videos. No solo los eliminó, también vació la papelera de reciclaje. Solo cuando todo estuvo completamente borrado sintió un leve alivio. A la mañana siguiente, Daniela, con su maleta en mano, estaba lista para irse. Gabriel justo despertó y, al verla junto a la puerta, se quedó confundido. «Bebé, ¿a dónde vas?» «A recoger a mi hermano», respondió Daniela con calma. Gabriel miró su equipaje, confundido. «¿Para qué llevas una maleta solo para recogerlo?» «Son trajes de baile», explicó. «Quiero que mi hermano los lleve de vuelta». Quizás, después de tanto tiempo con Gabriel, Daniela había aprendido a mentir sin pestañear, y funcionó. Gabriel no preguntó más, solo bajó de la cama y la abrazó. «Espérame, yo voy contigo». Daniela negó con la cabeza. «Mejor que no. Anunciemos nuestra relación en la fiesta. Si mi hermano se entera antes, podría ser un impacto demasiado fuerte. Ve tú primero a la fiesta». Gabriel lo pensó y, creyendo que tenía sentido, le revolvió el cabello con una sonrisa. «Está bien, pero ven temprano. Te estaré esperando». Después de ducharse, Gabriel salió rumbo a la fiesta. Daniela, viendo cómo su coche se alejaba, finalmente llamó un taxi al aeropuerto. Facturación, entrega de equipaje, embarque, todo fue rápido. Una vez en el avión, Daniela abrió el chat con Gabriel. Quería escribirle muchas cosas. Quería decirle que había escuchado todo lo sucedido en el club. Quería preguntarle por qué la había tratado así. Pero al final, en el verdadero momento de la despedida, solo escribió una breve línea. «Gabriel, terminamos. Ya no te amo». Después de enviar el mensaje, el avión empezó a despegar. Miró las nubes blancas por la ventana. Bloqueó todos sus contactos y apagó el móvil. Nunca más volvería a la ciudad B, ni a Gabriel. Capítulo 9. El coche de Gabriel se detuvo lentamente frente al salón de banquetes. Apenas abrió la puerta y dio un paso afuera. Fue rodeado por un grupo de hermanos. Todos hablaban a la vez, sus rostros llenos de emoción y expectativa, como si estuvieran esperando el inicio de un gran espectáculo. «Gabri, ¿y el video? ¿No dijiste que hoy lo publicarías?», preguntó uno de ellos, ansioso, con una chispa de morbo en los ojos. Gabriel frunció ligeramente el ceño. Con calma, sacó su móvil del bolsillo. Bajo las miradas hambrientas de los presentes, la pantalla iluminó su mano, pero justo cuando parecía que iba a desbloquearlo, de repente guardó el móvil de nuevo en su bolsillo y dijo con indiferencia: «No lo voy a publicar». Esas 3 palabras cayeron como una piedra en un lago tranquilo, provocando un oleaje de incredulidad. «¿No lo vas a publicar?», exclamaron todos al unísono, sus rostros mostrando asombro total. «¿Qué quieres decir, Gabri?».
¿No habíamos acordado darle hoy ese gran regalo a Simon? Sí, planeamos todo este tiempo. ¿Ahora te echas atrás, Gabri? No bromees con nosotros. La mirada de Gabriel se volvió fría, su tono cargado de impaciencia. No tiene ningún significado ahora. Cuantos más videos tenga, más sufrirá Simon. ¿Cuál es la prisa? Los hermanos se miraron entre sí, claramente desconcertados. Uno de ellos murmuró, ¿3 años no fueron suficientes? Gabri, últimamente estás actuando muy raro. Otro fue más directo. Gabri, dime la verdad. ¿No será que tú? No. Gabriel lo interrumpió bruscamente. Su voz helada, su mirada cortante recorrió a todos. Los videos son de ella y míos. Los publico cuando yo quiera. Agradezco su preocupación, pero no se metan más. El ambiente se tornó incómodo. Los hermanos intentaron suavizar la tensión. Gabri, no es eso. No te enojes. Sí, solo era curiosidad. No te lo tomes a mal. Gabriel no respondió. Giró sobre sus talones y entró al salón para supervisar los preparativos. Su mirada recorría cada detalle. Su ceño fruncido cada vez más. Señaló los arreglos florales. Estas flores no sirven. Cámbienlas. A ella no le gusta el rosa. Prefiere el azul. Vayan a comprarlas ahora. Luego señaló la alfombra. También cámbienla. El color es demasiado oscuro. Quiero una más clara. Y llenen este espacio vacío de globos. Y aquí quiero montones de regalos. ¿Dónde están todos los regalos que compré? Los encargados del evento y los sirvientes corrían de un lado a otro bajo sus órdenes. Mientras tanto, los hermanos miraban estupefactos. Uno murmuró, ¿qué demonios le pasa a Gabri? Nunca lo había visto tan metido en algo. ¿Este es el mismo Gabri despreocupado de siempre? Sí, se supone que solo era para usar a Daniela. ¿Tanto esfuerzo para qué? Otro negó con la cabeza. Esto no está bien. Nada de esto es normal. Gabriel, ignorándolos, sacó un pequeño estuche de su bolsillo. Al abrirlo, reveló un collar deslumbrante. Levantó la mirada y preguntó, ¿creen que le gustará este collar? Uno de los hermanos se acercó a mirar y soltó un grito. Joder, no es el mismo que usó la princesa Diana. Eso vale una fortuna. Gabri, ¿vas a regalárselo a Daniela? Es una locura. La expresión de Gabriel se tensó ligeramente, pero su tono seguía siendo frío. Solo así me amará aún más. Los hermanos respiraron aliviados. Alguien le dio una palmada en el hombro. Ah, ¿con qué era eso? Poner el anzuelo a largo plazo. Gabri, siempre tan calculador. Gabriel no respondió. Cerró el estuche con cuidado y siguió revisando el salón, asegurándose de que todo fuera perfecto. Su concentración era tan intensa que resultaba casi desconocido. Parecía que esta fiesta no era solo un medio de venganza para él. Poco a poco, los invitados comenzaron a llegar. Eran personajes importantes del Círculo J. Y todos saludaban a Gabriel con sonrisas. Señor Su, organizar una fiesta de cumpleaños así para su novia. ¡Qué generoso! Bromeaba uno. ¿Cuándo será la boda? Ya queremos el banquete. Gabriel sonrió ligeramente, con serenidad. Muy pronto. En cuanto ella diga que sí, nos casamos. Las carcajadas llenaron el salón, y todos alababan su amor. Los hermanos, de pie a un lado, observaban cada palabra y gesto de Gabriel con rostros cada vez más serios. ¿Esta actuación de Gabri no es demasiado real?, susurró uno. Algo no encaja. Gabri nunca se había tomado nada tan en serio, dijo otro, negando repetidamente con la cabeza. La fiesta finalmente comenzó. Las luces brillaban. La música flotaba en el aire, pero Daniela no aparecía. Gabriel estaba en el centro del salón. Su mirada revisaba la puerta una y otra vez, y su ceño se fruncía cada vez más. Sacó su teléfono, a punto de llamar. De repente, las puertas principales se abrieron de par en par. Capítulo 10. En el momento en que se abrieron las puertas del salón de banquetes, una chispa de alegría cruzó los ojos de Gabriel, pero muy pronto esa alegría fue reemplazada por una frialdad glacial, porque quien entró no fue Daniela, sino Angélica. Vestía un vestido de gala deslumbrante. Su maquillaje era impecable, pero no podía ocultar la indignación y la tristeza en su rostro. Sus ojos se clavaron directamente en Gabriel mientras caminaba decidida hacia él. El rostro de Gabriel se ensombreció de inmediato, su voz tan fría como el hielo. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te invitó? No te mandé invitación. Angélica mordió sus labios. Su voz temblaba ligeramente. Soy tu prometida. Estás organizando una fiesta de cumpleaños para otra mujer. ¿Y yo no puedo venir? La mirada de Gabriel se volvió aún más cortante, su tono cargado de advertencia. Angélica, no causes una escena aquí. Pero Angélica parecía no oírlo. Sus ojos recorrieron cada rincón del salón y su voz fue subiendo de volumen. Mira este salón. Estas flores son Juliet Roses, las más caras del mundo. ¿Cuánto te costaron? ¿20 millones?
Y esta alfombra persa hecha a mano, seguro costó al menos 10 millones. Y mira esas lámparas, esas pinturas. Solo esta fiesta te ha costado cientos de millones, y ni hablar de todos los regalos que preparaste. Su voz estaba llena de resentimiento y rabia, como si quisiera volcar toda su frustración de golpe. El rostro de Gabriel se oscurecía cada vez más, mientras los invitados empezaban a murmurar, y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Los hermanos de Gabriel, al ver la situación, se apresuraron a intervenir. Uno de ellos agarró el brazo de Angélica, intentando calmarla en voz baja. Señorita Zhao, ya le explicamos todo. Gabri está con Daniela solo porque ella es la hermana de Simon. ¿Sabes quién es Simon, verdad? El archienemigo de Gabri. Llevan años peleando. Gabri usa a Daniela para vengarse. Cuando termine, la dejará. No causes un escándalo aquí. Daniela está a punto de llegar. Por favor, vete. Otro también se acercó, tratando de convencerla. Sí, señorita Zhao, váyase. Gabri le explicará todo después, pero Angélica los apartó con brusquedad, su voz aguda. ¿Por qué tengo que esconderme? Soy su prometida, y una simple herramienta de venganza puede recibir tanto amor y honor. No lo acepto. Gabriel, quiero que me lo digas tú mismo. ¿De verdad solo estás utilizando a Daniela? Su mirada se clavó en Gabriel, como si quisiera atravesar su alma. Gabriel permaneció en silencio, su expresión fría como el hielo, como si sus preguntas no tuvieran nada que ver con él. Los hermanos se pusieron nerviosos. Uno empujó a Gabriel, susurrándole, Gabri, di algo, no dejes que esto se salga de control. Solo tienes que decir una palabra, que no la quieres. Rápido. Gabri, tú mismo lo dijiste antes, dilo otra vez. Pero Gabriel seguía sin decir nada, solo la miraba fríamente. Los ojos de Angélica se llenaron de lágrimas. Su voz sonaba desesperada. Muy bien, ya no me importa el motivo. Solo quiero que termines con ella ahora mismo y te cases conmigo. Y comenzó a contar su historia, su voz ahogada por los sollozos. ¿Sabes cuánto tiempo llevo amándote? La primera vez que te vi fue en un salón como este. Tenía solo 16 años. Fue en tu cumpleaños. Te vi en el centro del salón, vestido con un smoking negro, brillando como una estrella. Desde entonces, no pude ver a ningún otro hombre. Todos estos años, siempre he estado siguiéndote, aunque nunca me miraras. Y aún así, me sentía feliz, cuando supe que nuestras familias iban a unirnos en matrimonio. ¿Sabes lo feliz que fui? Estaba dispuesta a entregar toda la familia Zhao por ti. Todo lo que tengo podría ser tuyo. Solo quiero que termines con ella ahora. Gabriel, no importa qué, hoy debes terminar con ella. Capítulo 11. Su voz se hacía cada vez más fuerte, y sus emociones más desbordadas. Los invitados comenzaban a murmurar, y la situación se salía de control. El rostro de Gabriel estaba tan frío como el hielo, pero en sus ojos apareció un destello de emoción compleja. Los hermanos se pusieron nerviosos. Uno de ellos susurró, Gabri, di algo. Si sigues así, esto se va a salir de control. Pero Gabriel seguía en absoluto silencio. Las lágrimas de Angélica finalmente cayeron, su voz impregnada de desesperación. Gabriel, ¿realmente la quieres o no? Dímelo. Todos dicen que es solo decir una palabra, pero tú, precisamente tú, no dices nada. ¿Sabes por qué? Los ojos de Gabriel vacilaron ligeramente. Finalmente habló, su voz tan fría como una ventisca. Angélica, ¿no has hecho suficiente escándalo? Pero Angélica parecía no escucharle. Insistió, su voz cada vez más aguda. No he terminado. Ni siquiera he empezado a armar el verdadero escándalo. Respóndeme, si no la quieres, ¿por qué gastaste tanto dinero en ella? ¿Por qué organizarle una fiesta de cumpleaños tan grandiosa? ¿Por qué protegerla incluso arriesgándote a ti mismo? El rostro de Gabriel se volvía cada vez más sombrío. Una chispa de ira destellaba en sus ojos. De repente, sujetó con fuerza la muñeca de Angélica. Su voz grave, Angélica, no me provoques. Pero Angélica parecía haber perdido toda contención. Yo provocarte, Gabriel, tú me provocaste a mí, te he amado tantos años, y ahora, por una mujer que solo usas como herramienta, me humillas una y otra vez. ¿De verdad tienes corazón? Su voz, cargada de acusación y dolor, resonaba en todo el salón, como cuchillos desgarrando los oídos de Gabriel. Él seguía tan helado como una roca, aunque en su mirada apareció un destello de pánico apenas perceptible. Agitó la mano, ordenando a los guardias de seguridad que arrastraran fuera a Angélica. No diste respuesta, pero al final sí diste la respuesta más clara. ¡Qué ridículo eres! Amándola hasta la locura mientras finges que solo quieres vengarte, gritaba Angélica mientras la sacaban. Su voz tan aguda que parecía desgarrar el aire. El rostro de Gabriel se volvió lívido.
Sus dedos se apretaban en puños, los nudillos blancos. Su mirada recorrió el salón, su voz como cuchillas de hielo. Basta. Después de que Angélica fue arrastrada fuera, el salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Los hermanos intercambiaron miradas incómodas, sus rostros llenos de inquietud y confusión. Finalmente, alguien no pudo contenerse. Gabri, ¿por qué no dijiste nada? Una sola palabra y todo habría terminado. ¿Por qué dejaste que las cosas se pusieran así? Sí, Gabri, tú. Gabriel los miró fríamente, su voz impregnada de ira contenida. Ella me cuestiona. ¿Y ahora ustedes también? Daniela está por llegar. ¿Quieren que vea esta escena de interrogatorio? Los presentes se callaron de inmediato, intimidados. Alguien murmuró en voz baja. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué Daniela todavía no llega? El ceño de Gabriel se frunció aún más. Entre los susurros, también comenzó a sentir una inquietud creciente. Sí, pensando en la hora. Ya se había retrasado demasiado. ¿Habría pasado algo? Sacó su móvil para llamarla, pero justo al encender la pantalla, una notificación de mensaje no leído apareció. Sus dedos se congelaron. Abrió el mensaje. Su mirada se fijó en la pantalla. Terminamos. Ya no te amo. En ese instante, Gabriel quedó petrificado, como si todo su cuerpo se hubiera convertido en piedra. Sus dedos temblaban ligeramente. Sus ojos estaban fijos en esa corta frase. Incapaz de creer lo que veía, rápidamente trató de responder, solo para descubrir que había sido bloqueado. Marcó su número, pero lo único que escuchó fue la voz mecánica. El número que usted marca ha activado el modo avión. Volvió a intentarlo una y otra vez. El número que usted marca ha activado el modo avión. El número que usted marca ha activado el modo avión. El número que usted marca ha activado el modo avión. Ella se había subido a un avión. El rostro de Gabriel palideció instantáneamente, y una rara expresión de pánico cruzó su mirada. Los hermanos, al ver su expresión, se acercaron rápidamente. Gabri, ¿qué pasa? ¿Qué haces parado ahí? Llama ya. Después de todo lo que ha pasado hoy, no podemos permitir otro problema. Alargaron el cuello para mirar el móvil de Gabriel, justo a tiempo para ver ese mensaje de ruptura. El salón estalló en confusión. ¿Qué? Terminó contigo. No te amaba locamente. ¿Cómo puede querer romper así, de la nada? Gabri, antes de salir, ¿notaste algo raro en ella? Gabriel tenía la mente hecha un desastre, recordando la escena antes de salir. Ella había sonreído suavemente, diciendo que iba a recoger a Simon. Llevaba una maleta, diciendo que eran trajes de baile viejos. Mierda, gritó de pronto uno de los hermanos, con una expresión de shock. Gabri, revisa tu carpeta de videos ahora. Capítulo 12. El rostro de Gabriel se tornó sombrío en un instante. Sacó su teléfono, los dedos crispados, la mente tensa como una cuerda a punto de romperse. Sin embargo, antes de abrirlo, apartó bruscamente a los hermanos que lo rodeaban. No se acerquen, ordenó en voz baja pero cargada de amenaza. Los demás se miraron entre sí, desconcertados y algo ofendidos. ¿En serio, Gabri? ¿A estas alturas te importa que veamos?, murmuró uno, incapaz de contener su molestia. Pero Gabriel no les prestó atención. Su mundo entero se redujo a la fría pantalla que temblaba ligeramente en su mano. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, accedió al almacenamiento interno del móvil. Buscó con ansias el archivo oculto. Cuando lo encontró, su respiración se detuvo. Vacío, absolutamente vacío. Cada video, cada imagen, cada rastro había desaparecido. Incluso la papelera estaba vacía. Un zumbido atroz le estalló en la cabeza, como si un rascacielos entero se desplomara sobre él. Un derrumbe absoluto. Finalmente entendió. Entendió su repentino silencio en las últimas semanas. Entendió esas miradas ausentes, esas sonrisas débiles. Ella lo había sabido todo, desde aquella noche en el club, desde aquella conversación cruel que nunca debió escuchar. El día que había marcado en su calendario. No era solo su cumpleaños. Era el día que había elegido para marcharse para siempre. Ella lo sabía todo. La voz de Gabriel salió ronca, como el susurro de un moribundo. Ella se fue. Los hermanos intercambiaron miradas de pánico, incapaces de digerir el golpe. Mierda, exclamó uno. Ahora que los videos se borraron, todo el plan se fue a la mierda. Cuando Simon se entere, va a querer matarte. Ese loco es tan bestia como tú. Otro intentó ser optimista. No necesariamente. Daniela siempre fue tan dulce, tan sumisa. No creo que le diga nada a Simon. Si hubiera querido, ya lo habría hecho. Ella simplemente quería irse en silencio. Una amarga ternura se deslizó por la conversación, dejando un vacío incómodo. Gabriel no dijo nada, solo miraba fijamente su pantalla apagada, como si aún pudiera ver aquella última despedida en letras frías.
Terminamos. Ya no te amo. Sus pensamientos se agolpaban en su mente como una tormenta furiosa. No podía dejar de oír el eco de las palabras de Angélica. Qué ridículo eres. Amándola hasta perderte mientras finges que solo la quieres para vengarte. A su alrededor, las voces continuaban, pero para Gabriel eran solo ruido blanco, lejano e irrelevante. Mientras tanto, los invitados en el salón, ignorantes de todo, comenzaban a susurrar entre sí, preguntándose por qué la fiesta no iniciaba. Los hermanos, incómodos y derrotados, tuvieron que salir a disculparse uno por uno, rogando comprensión mientras desalojaban el salón. Cuando regresaron, vieron una escena que jamás olvidarían. Gabriel se levantó, sus pasos resonaron como truenos sobre el mármol brillante. Llegó al centro del salón, agarró un jarrón exquisito que decoraba la mesa principal, y lo estrelló contra el suelo. ¡Clas! El jarrón estalló en 1000 pedazos, las flores dispersándose como lamentos mudos sobre el mármol. No se detuvo. Agarró una silla de diseño italiano, la alzó por encima de su cabeza y la lanzó con furia contra la pared. ¡Bam! La silla se rompió en pedazos, dejando una profunda marca en la pared de estuco. Gabriel, con los ojos inyectados en sangre, siguió destruyendo todo a su paso. Los arreglos florales, las mesas, las copas de cristal, los candelabros, todo reducido a ruinas bajo la violencia de su dolor. Los hermanos intentaron detenerlo, horrorizados. Gabri, basta. No es para tanto. Solo fue un plan de venganza que salió mal. Pero Gabriel, jadeando como una bestia herida, se giró hacia ellos. Su voz era apenas un gruñido. ¿Quién dijo que estoy furioso porque el plan falló? La sala quedó muda. Entonces, ¿por qué? Se atrevió a preguntar uno, tembloroso. Gabriel abrió la boca, pero ninguna palabra salió. ¿Cómo podría explicar que sentía que su pecho había sido desgarrado? Que el vacío que ella dejó era más doloroso que cualquier herida física. En su furia final, agarró el estuche más caro del salón. La caja de terciopelo azul oscuro contenía la pieza más preciosa, el collar de diamantes valorado en más de 100 millones. Sin dudarlo, Gabriel lo lanzó al suelo con una fuerza brutal. ¡Cras! El sonido del diamante fragmentándose contra el mármol fue como el disparo de una sentencia. Todo había terminado. Todo se había reducido a polvo y fragmentos. En medio del salón devastado, Gabriel permanecía de pie, inmóvil, con la mirada vacía, como un rey destronado, rodeado de las ruinas de su propio castillo, como un hombre que finalmente comprendió que había perdido lo único que realmente importaba. Capítulo 13. Cuando Daniela salió arrastrando su maleta del aeropuerto, una ráfaga de viento helado la golpeó de frente. Instintivamente se encogió de hombros, subiendo su bufanda hasta cubrir casi la mitad de su rostro. El invierno de la ciudad B siempre era cruel, seco y cortante como cuchillas invisibles. El invierno de N, en cambio, aunque frío, estaba impregnado de una humedad suave, como las manos de una madre que acaricia con ternura. Levantó la cabeza, sus ojos recorriendo ansiosamente la multitud que esperaba, y pronto lo vio. Simon estaba de pie no muy lejos, enfundado en un abrigo negro que realzaba su figura alta y elegante. En sus manos, sostenía un calentador de manos en forma de un tierno muñeco rosado, un contraste absurdo con su habitual aura fría y reservada. El corazón de Daniela se calentó de inmediato. Apresuró el paso, casi corriendo hacia él. Simon la vio acercarse y su rostro serio se suavizó, esbozando una sonrisa que parecía derretir todo el frío a su alrededor. Ella se lanzó a sus brazos, su voz dulce y con un leve matiz de queja. Hermano, ¿no dijiste que hacía mucho frío y que no hacía falta que vinieras? Simon revolvió su cabello con cariño, su tono lleno de paciencia. Pero yo quería verte. Daniela no respondió, solo se aferró más fuerte a él. Desde pequeña, sabía que Simon nunca le negaría nada. Sus caprichos, sus sueños, incluso sus errores, él siempre estuvo ahí, firme como una montaña, incondicional como el sol. Simon tomó su maleta y, protegiéndola del viento, la guió hacia el estacionamiento. Dentro del coche, se inclinó hacia ella para abrocharle el cinturón. La distancia entre ellos se redujo drásticamente, tan cerca que Daniela pudo inhalar el aroma familiar, ese inconfundible olor amaderado, fresco y masculino. Levantó ligeramente la mirada, solo para encontrarse directamente con los ojos de Simon. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. En esos ojos oscuros y profundos, no vio solo la ternura de un hermano. Había algo más cálido, más peligroso. Daniela, alarmada por sus propios pensamientos, desvió rápidamente la vista, su corazón latiendo con fuerza. Es solo porque hace mucho que no lo veo, se dijo a sí misma. No es más que el cariño de siempre. Simon, ajeno o tal vez no, pasó sus dedos por su mejilla enrojecida. ¿Qué pasa?
Tu carita está tan roja, ¿te congelaste? Daniela, nerviosa, murmuró, no, no es nada. Simon soltó una suave risa, su voz ronca como una caricia. Le pasó el calentador de manos, ese ridículo muñeco rosado que parecía un trozo de verano en medio del invierno. Tómalo, calienta tus manos. Daniela lo sostuvo entre sus dedos fríos, dejando que el calor la invadiera poco a poco. Miró el muñeco. No pudo evitar sonreír. Hermano, ¿por qué compras cosas tan adorables? Simon no respondió de inmediato, solo sonrió, arrancando el motor. Durante el trayecto, Simon preguntó sobre su vida en la ciudad B. Daniela, haciendo esfuerzos por sonar alegre, relató, cuando estudiaba, mis compañeras de cuarto eran geniales. Al empezar a trabajar, también tuve suerte con mis jefes. Compuse algunas coreografías. Algún día te las mostraré. Simon asintió en silencio. Luego, como si lo hubiera estado guardando durante mucho tiempo, preguntó, ¿y el novio? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué hace? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué terminaron? Daniela se sorprendió. Simon nunca solía ser tan inquisitivo. Siempre la había dejado en libertad, respetando su privacidad. Bajó la cabeza, jugueteando nerviosamente con el calentador de manos. Hermano, tú antes no preguntabas estas cosas. Simon mantenía su voz serena, pero esta vez había en ella una firmeza inquebrantable. Antes te preguntaba, pero tú nunca me contestabas. Daniela se quedó en silencio. Sabía que él no la culpaba, que su preocupación no era una cadena, sino un refugio. No podía contarle la verdad. No podía manchar la pureza de ese amor fraternal con las sombras de su pasado con Gabriel. Así que, tragándose el dolor, inventó, nos conocimos en una reunión de amigos. Era mayor que yo por 3 años. Un diseñador. Al principio, era muy atento, me regalaba cosas, me acompañaba al cine, a pasear. Por eso me quedé en la ciudad B todos estos años. Pero luego empezamos a tener diferencias. Él quería establecerse pronto, casarse, formar una familia tranquila. Yo todavía quería luchar por mi carrera en la danza. Discutimos muchas veces. Poco a poco, el amor se fue apagando. Daniela forzó una sonrisa. Así que terminamos de forma amistosa. Pensamos que era lo mejor para los dos. Simon no respondió de inmediato. Desde el retrovisor, sus ojos oscuros la observaban atentamente, silencioso, inmutable, pero en su mirada había algo profundo, algo que Daniela, en su fragilidad actual, no se atrevió a descifrar. Capítulo 14. Daniela sintió un leve estremecimiento en el corazón, temiendo que Simon notara algo fuera de lugar. Por suerte, Simon no insistió. Se limitó a decir con indiferencia, mejor así. Cuando llegaron a casa, Daniela se sorprendió al encontrar a sus padres esperándola en la puerta. En cuanto la vieron entrar, su madre se apresuró a recibirla, los ojos empañados de lágrimas. Dani, finalmente has vuelto. El padre, aunque no dijo nada, no pudo ocultar la preocupación y la ternura reflejadas en sus ojos. Daniela sintió una oleada de calidez envolverla. Soltó la maleta y abrazó fuertemente a su madre. Mamá, ya estoy en casa. Durante los días siguientes, Daniela fue rodeada de un amor casi asfixiante. Su madre no dejó pasar ni un solo día sin prepararle todo tipo de comidas deliciosas. Su padre, aunque de pocas palabras, se aseguraba de que nada le faltara, vigilándola con ojos atentos. Cada mañana, al despertar, encontraba montones de regalos amontonados frente a su puerta. Una vez, resoplando entre divertida y frustrada, murmuró, están bloqueando la entrada, mejor me dieran una tarjeta. Al día siguiente, un cheque de 10 millones apareció discretamente en la rendija de su puerta, y no pasó mucho tiempo antes de que la cantidad aumentara, acercándose a los 100 millones. Daniela, entre risas y lágrimas, no pudo más y fue a buscarlos. Papá, mamá, si siguen así, van a malcriarme completamente. Su madre, riendo, negó con la cabeza. No nos culpes a nosotros. Todo esto lo ha organizado tu hermano. Daniela giró la cabeza hacia Simon, la confusión brillando en sus ojos. Simon, con una sonrisa serena, le acarició el cabello. Estos años que estuviste lejos, toda mi preocupación y cariño no tenían a dónde ir. Ahora que volviste, ¿no me darías la oportunidad de compensarlo? Daniela suspiró, medio resignada. Hermano, Simon rió suavemente. Descansa todo lo que quieras. Cuando estés lista, te llevaré a ver el estudio de danza. Los ojos de Daniela se iluminaron. ¿De verdad? ¿Puedo ir ya? Simon asintió, pero su tono cambió ligeramente. Sí, pero antes, tienes que hacer algo. Daniela parpadeó, desconcertada. ¿Qué cosa? Simon la miró con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Olvidaste que te prometí presentarte a tu prometido?
El rostro de Daniella palideció de inmediato. Hermano, eso, no hay prisa. Simon negó con la cabeza, su voz firme e inamovible. Si hay prisa. El té está esperando ahora mismo en el estudio. Sin darle más tiempo para reaccionar, Simon tomó su mano con decisión y la arrastró fuera de la casa. Daniella, atrapada en el torbellino de la situación, apenas podía entender qué estaba pasando. Antes de que pudiera protestar, ya estaba sentada dentro del coche. La ciudad pasaba borrosa a través de la ventana, mientras su corazón latía con fuerza, presa de una extraña anticipación. Finalmente, incapaz de contenerse, murmuró: «Hermano, ¿puedes decirme al menos cómo es él?» Simon, manteniendo una mano firme en el volante, soltó una sonrisa casi enigmática. «¿Estás nerviosa?» «Claro que estoy nerviosa», respondió Daniella, con una voz casi temblorosa. «Es mi prometido, no un simple amigo». Simon la observó de reojo, su mirada cargada de un significado oculto. «Es mayor que tú unos años. Su familia tiene negocios. Es tranquilo, maduro, muy fácil de tratar. En cuanto a si es guapo o alto», se detuvo un segundo, luego añadió con humor: «Creo que no te decepcionará». Daniella frunció el ceño, sintiendo que había algo extraño en esa descripción. Era como si fuera alguien que ya conocía. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, preguntó, apenas en un susurro: «Hermano, ¿es alguien que yo conozco?» Simon sonrió, esa sonrisa tan suya, tan impenetrable. «Cuando llegues, lo sabrás». Capítulo 15. El coche se detuvo frente al estudio de danza, pero en cuanto Simon apagó el motor, Daniella se agarró con fuerza a la manija de la puerta, reacia a bajar. «Hermano, ¿podemos esperar un poco más? No estoy preparada». Los ojos de Simon se oscurecieron ligeramente. Su voz, aunque suave, no admitía discusión. «No, él ha esperado demasiado tiempo. Ahora, por fin te tiene delante. No le haré esperar más». Daniella, desconcertada, susurró: «¿Esperó mucho tiempo? ¿Acaso me ha amado en secreto?» Simon no respondió. Salió del coche, rodeó el vehículo, abrió su puerta y la ayudó a bajar, ignorando sus débiles protestas. Con el corazón latiendo desbocado, Daniella lo siguió dentro del edificio. En cuanto cruzó el umbral, quedó sin aliento. El estudio era perfecto. Las amplias paredes cubiertas de espejos, el suelo de madera pulida, incluso una galería de fotos suyas bailando decoraba una de las paredes. Era un lugar hecho a medida para ella, un santuario para sus sueños. «Hermano, esto es increíble», exclamó Daniella, sus ojos brillando de alegría. Simon sonrió, satisfecho. «Mientras a ti te guste, todo vale la pena». Tras una pausa, añadió: «Voy a buscarlo. Tú explora mientras tanto. Dime si quieres cambiar algo». Daniella asintió emocionada, observándolo alejarse. No pudo resistirse. Conectó su teléfono al sistema de sonido y empezó a bailar, liberando su corazón a través de los movimientos. Giró, saltó, flotó. Era como si todas las penas de los últimos años se disolvieran en el aire. Cuando terminó, jadeante y sonrojada, se dio cuenta de que Simon estaba de regreso, mirándola en silencio, con una expresión que la hizo detenerse en seco. «Hermano, ¿cuándo volviste?», preguntó, avergonzada. Simon se acercó despacio. «Hace un momento». «Bailas hermoso». Daniella sonrió tímidamente, pero enseguida recordó por qué estaban allí. «¿Y mi prometido?». Miró a su alrededor, desconcertada. Simon la observaba con una ternura profunda. «Él ya está aquí». Daniella parpadeó. «¿Dónde?». «Solo te veo a ti». Simon negó suavemente. «Ya está aquí». El mundo de Daniella se tambaleó. Su mente se negó a aceptar lo obvio, pero su corazón latía como un tambor de guerra. Con la voz quebrada, preguntó: «¿Quieres decir que mi prometido eres tú?». Simon no respondió con palabras. Solo la miró con toda la intensidad de un sentimiento contenido durante años. Daniella retrocedió un paso, horrorizada. «No puedes estar hablando en serio, hermano». Simon negó lentamente con la cabeza. «Daniella, no soy realmente tu hermano. Fui adoptado desde siempre. Mi amor por ti no fue solo fraternal». La mente de Daniella se inundó de recuerdos. Las sonrisas, las protecciones, las llamadas, las miradas. Todas esas veces que pensó que era cariño de hermano, todo cobraba un sentido dolorosamente claro. No era cariño de hermano, era amor. Capítulo 16. «Hermano, yo». La voz de Daniella temblaba, su corazón convertido en un nudo imposible de desatar. Simon sostuvo suavemente su mano, su palma cálida envolviéndola como un refugio. «No quería asustarte», dijo en un susurro. «Pensaba esperar a que crecieras para confesarte todo, pero no imaginé que te irías
y que tendría que esperarte tantos años. Las palabras de Simon flotaban en el aire como pétalos heridos. Daniela, incapaz de procesarlo todo de golpe, balbuceó, pero, hermano, papá y mamá, ¿ellos no aceptarían? Simon soltó una pequeña risa, tranquila y segura. Antes de que volvieras, ya les había contado mis sentimientos por ti. ¿Sabes? Ellos lo aceptaron sin dudar. Se acercó un poco más, su voz acariciándole el oído. De hecho, cuando éramos pequeños, ya veían cómo te protegía, cómo te mimaba, y en su corazón ya sabían que un día, tú serías mía. Daniela se quedó atónita. Simon, viendo su confusión, decidió terminar con todas sus dudas. La llevó de regreso a casa, frente a sus padres. La verdad fue confirmada, con sonrisas sinceras. Sus padres dijeron, Dani, tu hermano siempre ha sido tu guardián. Confiar tu vida a él nos hace sentir en paz. El mundo de Daniela giraba, perdido en un torbellino de emociones. No sabía cómo responder. Simon, notándolo, le acarició la cabeza con ternura. No importa, susurró. Ahora iremos a una cita. Quiero que me mires no como a un hermano, sino como a un hombre. Si llegas a enamorarte de mí, añadió con una sonrisa serena, nos casaremos. Si no, seguiré siendo tu hermano, siempre protegiéndote en silencio. Y así comenzaron las citas. Cada día de la semana, Simon cumplió su promesa. Cada cita era una caricia que derribaba, poco a poco, las barreras en el corazón de Daniela. Lunes, Simon la llevó a un restaurante de lujo. La decoración era elegante. Las luces cálidas creaban una atmósfera íntima. Se sentaron junto a un ventanal, desde donde podían contemplar la ciudad iluminada como un manto de estrellas. Era su primera cita real con él, y Daniela apenas podía levantar la vista de su plato. Nerviosa, Simon, con una sonrisa juguetona, le susurró, ¿quieres un truco para dejar de ponerte nerviosa? Ella levantó la cabeza, sorprendida. ¿Qué truco? Simon inclinó su cuerpo hacia ella y dijo con dulzura, repite para ti, él no es mi hermano, es el hombre que me ama. Martes, Simon la llevó a caminar junto al mar. La costa se extendía bajo un cielo inmenso y el sonido de las olas llenaba el aire. Daniela vestía un vestido blanco que el viento hacía ondear como un ala de mariposa. Simon no podía apartar los ojos de ella. De repente, una ráfaga de viento fuerte se llevó su sombrero. Instintivamente, Daniela corrió tras él. Pero Simon fue más rápido, atrapó el sombrero al vuelo y, con infinita ternura, lo colocó de nuevo sobre su cabeza. Ten cuidado, murmuró, su voz tan suave como una caricia. No quiero que te lastimes. Daniela alzó la vista hacia él. Sus miradas se encontraron. En ese instante, su corazón palpitó con fuerza desbocada. Miércoles, Simon reservó una sala de cine privada solo para ellos dos. Eligieron una película romántica. La sala estaba sumida en penumbra. Los sillones eran amplios y acogedores. El ambiente íntimo casi palpable. Mientras Daniela se sumergía en la historia de amor en la pantalla, Simon apenas podía apartar la mirada de ella. Cuando los protagonistas se fundieron en un abrazo apasionado, Simon deslizó su mano y entrelazó sus dedos con los de Daniela. Ella se estremeció ligeramente, pero no apartó su mano. Simon, sintiendo su aceptación tácita, acarició suavemente su piel, como si quisiera grabarla en su memoria. Cada día, Simon avanzaba un poco más, con paciencia infinita, con ternura absoluta, día tras día, cita tras cita. La imagen del hermano mayor en el corazón de Daniela se fue desdibujando. En su lugar, emergía un hombre que la hacía temblar de emoción, un hombre que hacía que su corazón, finalmente, empezara a latir por amor. Capítulo 17. La noche en Ciudad B era fría como cuchillas. El viento helado soplaba a través de las calles desiertas, haciendo temblar hasta los postes de luz. Dentro de la villa de Gabriel, las luces estaban tenues. El aire, saturado del penetrante olor del alcohol, era pesado y opresivo. Gabriel estaba sentado en el suelo, apoyado contra el sofá, con una botella de whisky a medio terminar en la mano. Su mirada, vacía, perdida en un punto inexistente del espacio. Era como si la vida hubiera sido arrancada de su cuerpo. Llevaba así un mes entero. Un mes en el que no había pisado su empresa, ni respondido llamadas, ni mostrado interés en nada que no fuera el fondo de una botella. Sus hermanos, preocupados, habían venido a turnos a intentar sacarlo de ese abismo, pero nada surtía efecto. Era como hablarle a un cadáver con el corazón aún palpitando. Desde una esquina, varios de ellos lo observaban, susurrando entre sí. ¿Qué demonios le pasa a Gabri?, murmuró uno, frunciendo el ceño, claramente preocupado. Antes, aunque se hundiera el cielo, nunca lo vimos así.
Debe ser por el plan, opinó otro. Estuvo 3 años tramándolo todo y ahora que todo se fue al carajo, está buscando consuelo en el alcohol. Va, no exageres, refutó uno más. Gabri ha visto peores fracasos. No es la primera vez que algo sale mal. Ah, sí, saltó uno más, escéptico. Entonces explícame, ¿por qué parece un maldito muerto viviente? Si Daniela ya se fue, Simon no ha movido un dedo. Debería estar celebrándolo. Un silencio incómodo cayó entre ellos, hasta que alguien, con voz temerosa, insinuó, ¿y si es por ella? Todos se giraron hacia él. ¿Por Daniela? Resoplaron varios, casi riéndose. Imposible. ¿Gabri enamorándose de su herramienta? Imposible, replicó el primero, su voz grave. ¿Y entonces cómo explican esto? ¿Cómo explican un mes bebiendo sin parar? ¿Cómo explican la furia en el banquete? ¿Cuándo destrozó todo? El silencio, ahora, era más pesado. Una sombra se deslizó entre ellos. Una voz femenina, fría como el invierno, cortó el aire. No hace falta que sigan adivinando. Está destrozado por amor. Todos se giraron bruscamente. Angélica estaba allí, vestía de negro, elegante y orgullosa, pero en sus ojos brillaba un rencor amargo. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó uno de los hermanos, nervioso. Ella soltó una carcajada fría. ¿Qué, ahora no puedo venir a ver a mi prometido? Angélica, no es buen momento, intentó mediar uno de ellos. Incómodo. Gabri no está bien. Ella sonrió de forma cruel. ¿Creen que no lo sé? ¿Creen que no sé que ayer llamó a mi padre para cancelar la boda? La conmoción fue inmediata. ¿Qué? Angélica continuó, disfrutando del impacto. Mi padre fue a buscarlo y lo encontró discutiendo con el señor Su. Ambos se negaron a aceptar la cancelación. ¿Y saben qué hizo Gabri? Se arrodilló y recibió 99 latigazos. 99. Pero no se rindió. Siguió insistiendo en romper el compromiso. Un murmullo de horror recorrió la sala. Uno de ellos, incrédulo, corrió a Gabriel y le arrancó la chaqueta. Gaspar se estremeció al ver la espalda de Gabri cubierta de heridas abiertas, sangre seca pegada a la camisa blanca. Gabri, su voz se quebró. ¿Por qué? Angélica cruzó los brazos, con una mueca de desprecio. ¿Por qué? Porque se enamoró de Daniela. Claro, ridículo, ¿no? Quería usarla como venganza y terminó arruinándose a sí mismo. Nadie pudo reírse. Todos recordaban los pequeños detalles, las miradas, los silencios, y de pronto, todo cobraba sentido. Uno de los hermanos, con voz temblorosa, preguntó, Gabri, ¿es verdad? ¿Tú la amas? Toda la sala contuvo el aliento. Gabriel seguía allí, en el suelo, con la cabeza baja. Por un momento, pensaron que no respondería, pero entonces, de repente, su mano tembló. La botella de whisky cayó de sus dedos. Crash. El cristal estalló contra el suelo, empapando todo de alcohol y desesperación. Gabriel alzó la mirada. Sus ojos, enrojecidos y vacíos, atravesaron a cada uno de ellos como cuchillos. Con una voz rota, rasgada, como si cada palabra le costara sangre, rugió, sí, la amo. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer al respecto? Su grito, cargado de dolor, resonó en cada rincón de la casa. Una confesión tardía, una confesión que era, al mismo tiempo, su condena y su única verdad. Gabriel, el invencible, el cruel, el calculador, estaba de rodillas, destruido, por amor, por ella, por Daniela. Capítulo 18. Estos días, Gabriel vivía en un dolor constante, insoportable, como si cada segundo lo desgarrara desde adentro. Con una botella de whisky en la mano, apretaba su móvil contra el pecho, mirando, una y otra vez, el mismo mensaje, terminemos, ya no te amo. Cada vez que lo leía, las imágenes de Daniela, sonriendo dulcemente, iluminaban su mente. Era como si su rostro se hubiera grabado a fuego en su memoria, imposible de borrar, despierto o dormido. Daniela era un fantasma que lo acompañaba, en sus sueños, en su aliento, en cada latido de su corazón, su silueta, su voz, el leve aroma a flores que siempre llevaba consigo, todo, absolutamente todo. Era un grillete invisible que mantenía su alma encadenada. Gabriel jamás imaginó que llegaría a este punto. Él, el imbatible Gabriel, el hombre que gobernaba con puño de hierro, frío, implacable, el mismo que, por venganza, no dudó en usar a quien fuera necesario. Ahora, reducido a un espectro, perdido en el fondo de una botella, preso de recuerdos que lo destrozaban. No entendía, no quería entender, la raíz de su sufrimiento. Daniela se había ido, pero al irse, se había llevado su corazón con ella. En el fondo, una intuición brutal lo desgarraba.
Sabía lo que sentía, pero admitirlo lo aterraba. Admitir que se había enamorado de su herramienta, de la niña a la que debía destruir, pero ya no podía seguir huyendo, mirando a sus hermanos, paralizados por su confesión. Gabriel levantó la cabeza, los ojos inyectados en sangre. Sí, rugió, la amo. Y ese maldito plan de venganza me costó todo. Ahora ella se ha ido, y yo estoy aquí, pudriéndome de dolor. Su voz retumbó en las paredes de la villa, dejando tras de sí un eco de furia y desesperanza. Angélica, de pie a un lado, temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ver al hombre que amaba destruido por otra mujer era una tortura infinita. De pronto, con un grito lleno de rabia, arrojó una botella contra la pared. ¡Cras! El sonido del cristal estallando llenó la sala. Si la amas tanto, ve tras ella, maldita sea, gritó, su voz quebrada. Súplica, arrodíllate, persíguela hasta el fin del mundo si es necesario. ¿Crees que ahogándote en alcohol vas a recuperarla? Gabriel se quedó mudo, como un niño perdido. En sus ojos se asomaba una duda desgarradora. ¿Puedo recuperarla? ¿Me perdonaría? Angélica, con lágrimas corriendo por sus mejillas, preguntó, con un hilo de voz, ¿serías capaz de morir por ella? Gabriel, sin dudar, con una intensidad brutal, respondió, sí, sin pensarlo. Los hermanos intercambiaron miradas atónitas. Era impensable. Gabriel el invencible, confesando que preferiría morir antes que vivir sin ella. Angélica se rió amargamente y le lanzó un billete de avión. Entonces vete ya. Corre tras ella. Último vuelo de esta noche. Si no la traes de vuelta, jamás volveré a respetarte. Fue como si le lanzara un baldazo de agua fría. Gabriel, de repente, sintió la mente despejarse. Sin pensarlo, se vació una botella de agua helada encima, empapándose por completo. El frío atravesó su piel, despejando el humo del alcohol. Se levantó de un salto, con los ojos brillando de determinación. Voy a buscarla. Al ver su estado lamentable, los hermanos lo detuvieron. Gabri, espera. Así vas a asustarla más que otra cosa. Gabriel se detuvo, miró su ropa manchada de alcohol y sangre seca, frunció el ceño. Tienen razón, murmuró. No puedo presentarme ante ella así. Corrió a ducharse, emergiendo minutos después vestido con un impecable traje negro, de corte elegante. Mientras se ajustaba los puños de la camisa, sus manos temblaban apenas. Era la primera vez en su vida que temía encontrarse con alguien. Los hermanos lo miraban de reojo. Uno no aguantó la broma. Gabri, ¿vas a recuperarla o a pedirle matrimonio? Gabriel no respondió. Solo ajustó el nudo de su corbata con movimientos lentos y precisos. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión. Uno de los hermanos propuso, vamos contigo, por si necesitas apoyo. Gabriel asintió. Sabía que su mente aún no estaba en plena forma. Antes de salir, se detuvo frente a Angélica. Sus miradas se cruzaron. Él preguntó en voz baja, ¿por qué me ayudas? Angélica sonrió tristemente, sus lágrimas rodando silenciosamente. Porque te amo, susurró. Y amar a alguien también significa desear su felicidad, aunque no sea conmigo. Hizo una pausa, bajando la mirada. Y dile que lo siento, que cegada por los celos, fui cruel con ella. Gabriel, por primera vez en mucho tiempo, bajó la cabeza en señal de respeto. No dijo nada, simplemente salió. El coche volaba hacia el aeropuerto. El viento frío de la noche golpeaba las ventanas, como si la misma ciudad quisiera retenerlo. Pero Gabriel no miraba atrás. En su corazón, solo existía un nombre, Daniela, la mujer que, sin darse cuenta, había cambiado su mundo entero. La única que él ya no estaba dispuesto a perder. Capítulo 19. Tomaron el último vuelo nocturno hacia Ciudad N. El avión aterrizó cuando el cielo aún era de un gris pálido, y el aire gélido cortaba como navajas. Pero Gabriel, descendiendo las escalerillas con paso firme, no sentía el frío. Dentro de él, ardía una hoguera salvaje. Solo tenía un pensamiento, encontrarla. Al salir del aeropuerto, uno de los hermanos no pudo evitar soltar una carcajada. Gabri, ¿te acuerdas cuando decías que jamás pondrías un pie en Ciudad N mientras Simon respirara? ¿Quién iba a pensar que serías tú quien viniera? ¿Y por una mujer? Gabriel bajó la cabeza, ajustando lentamente el puño de su camisa, su mirada endurecida como el acero. Otro lo picó. Gabri, ¿estás seguro de que la quieres? ¿De verdad? ¿Vas a dejarte humillar así? Gabriel alzó la vista, sus ojos brillando con una resolución inquebrantable. Puedo perderlo todo, dijo en voz baja, pero a ella no. Un breve silencio siguió a su declaración. Luego, los hermanos estallaron en carcajadas.
dándole palmadas en la espalda. Así se habla. Doblarse por amor no es vergüenza. Sin perder más tiempo, subieron al coche ya preparado y partieron rumbo al destino. El sol ya despuntaba en el horizonte cuando llegaron al estudio de danza. Gabriel se bajó primero, su corazón martilleando con fuerza, como si quisiera romperle las costillas. Frente a la puerta del estudio, respiró hondo, cerró los ojos un instante y entró. Dentro, el mundo pareció detenerse. Daniella danzaba en el centro de la sala, con una ligereza etérea, como si flotara sobre un río de música. Su vestido blanco giraba alrededor de ella como una flor en plena floración. Su piel, rosada por la luz del amanecer, resplandecía como la porcelana más fina. Gabriel se quedó petrificado. Era un cuadro viviente, una visión tan hermosa que dolía mirarla. Detrás de él, los hermanos se agolparon, murmurando entre dientes. «Carajo», susurró uno. «Es preciosa». Gabriel lanzó una mirada fulminante al parloteador. Calma», se defendió el otro, levantando las manos. «Ni loco me metería con tu mujer. Solo estoy diciendo lo evidente». Gabriel los ignoró, sus ojos solo podían ver a ella. Cada pequeño movimiento de Daniella era como un cincel golpeando su alma. Cuando Daniella terminó de girar, su mirada se encontró de repente con la de Gabriel. La alegría de su rostro se congeló al instante. El sudor en su frente se enfrió. La música, para ella, cesó. De inmediato recogió sus cosas, dispuesta a marcharse, pero Gabriel, como un lobo acorralado, se adelantó, bloqueándole el paso. «Dani», su voz ronca vibró en el aire. «Estoy aquí para pedirte perdón». Daniella lo miró fríamente, sus ojos tan gélidos como el invierno. «Si solo viniste a disculparte, ahórratelo. Yo quiero olvidarlo todo». Gabriel sintió que algo dentro de él se rompía. Desesperado, dio un paso adelante. «No solo vine a disculparme, Daniella. Vine a suplicarte que vuelvas conmigo». Su voz temblaba de emoción contenida. «Lo siento, te amo. Desde que te fuiste, no he podido respirar. He destruido los vídeos. He roto con todo. Te ruego, dame otra oportunidad». Los labios de Daniella se curvaron en una sonrisa helada, llena de burla. «¿Crees que basta con una disculpa y un «te amo» para borrar todo lo que hiciste? ¿Crees que así de fácil puedo olvidar cómo me usaste? ¿Olvidar que pensaste usarme para humillar a mi hermano?» Gabriel palideció, como si la sangre se escurriera de su cuerpo. «Dani», balbuceó, con un dolor tan visible que rompía el corazón. «Hazme pagar, hazme sufrir, haz lo que quieras, pero por favor, no me dejes así». De repente, como un reflejo de su desesperación, la abrazó con fuerza, la apretó contra su pecho, como si así pudiera fundirse con ella, como si así pudiera borrar todo el daño. Su voz, ahogada, temblaba junto a su oído. «Dani, no te vayas. Hazme lo que quieras, hasta morir si quieres, pero no me abandones». Por un instante, el tiempo pareció detenerse, hasta que un puño estalló brutalmente en su mejilla. Gabriel tambaleó, soltando a Daniella. Se llevó una mano a la boca, probando el sabor metálico de la sangre. Levantó la vista y lo vio. Simon, el hermano protector, el enemigo de toda la vida. El odio en sus ojos era tan letal como un cuchillo. Su voz, cargada de furia helada, retumbó en el estudio vacío. «Gabriel Su, maldito seas. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hermana?» Capítulo 20. Antes, si alguien se atrevía a golpear a Gabriel, él lo habría devuelto con creces, sin pensarlo. Pero ahora solo se limpió la sangre de la comisura de sus labios, tragándose todo el dolor, toda la humillación. Su voz, ronca pero serena, quebró el silencio. «Simon, ya no quiero pelear contigo. Lo que quieras, te lo doy. Solo, déjame estar con Daniella. Déjame recuperarla». Simon parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Sus ojos se entrecerraron, helados como cuchillas. Dani se giró hacia su hermana adoptiva. «¿Ese novio del que hablabas era él?» El rostro de Daniella se tensó al instante, su mirada baja, incapaz de sostener la de Simon. Gabriel, por su parte, dio un paso adelante, su espalda erguida, pero su voz más baja que nunca. «Simon, te lo suplico, si me permites estar con ella, renunciaré a todo, dinero, poder, lo que sea, solo déjamela a mí». Un escalofrío recorrió la sala. Simon lo miró fijamente durante unos segundos eternos, hasta que la furia contenida estalló como un volcán. De un puñetazo brutal, volvió a estampar a Gabriel contra el suelo, y esta vez no se detuvo. Puño tras puño cayó sobre Gabriel, cada golpe cargado de odio, rabia, traición. Gabriel no devolvió ninguno, solo apretó los dientes, aceptando cada embate.
como si creyera que con cada golpe pudiera expiar sus pecados. Los hermanos de Gabriel, testigos de la brutal paliza, finalmente se apresuraron a intervenir. «Ya basta», gritó uno, empujando a Simon. «¿Qué quieres? ¿Matarlo? Si lo matas, ya no tendrás ni siquiera a tu cuñado para odiar». Simon se apartó bruscamente, respirando pesadamente, la furia aún chisporroteando en sus ojos. Con un desprecio gélido, se agachó, sacó algo del bolsillo y lo tiró sobre el cuerpo destrozado de Gabriel. Era una invitación. Gabriel, temblando, extendió la mano. Sus dedos, entumecidos por los golpes, tardaron en abrirla. Cuando leyó el contenido, el mundo entero pareció volcarse. Daniela y Simon tienen el honor de invitarle a su boda. Por un segundo, Gabriel creyó estar soñando. Se puso de pie tambaleándose, la sangre goteando de su nariz, sus labios partidos. Su voz era un susurro quebrado. El novio, eres tú, Simon. Simon enderezó la espalda, su mirada más dura que nunca. Sí, cada sílaba era como un cuchillo. Yo, no somos hermanos de sangre. La he amado durante años. Y ahora, ella también me ama a mí. Gabriel sintió como si alguien le hubiera hundido una estaca en el pecho. Su mirada, desesperada, se aferró a Daniela, buscando, rogando, implorando una negación, una mínima señal de que todo era una cruel broma. Pero Daniela, de pie junto a Simon, lo miró a los ojos y sonrió fríamente. No es una broma, Gabriel. Su voz era cortante como el hielo. He dejado de amarte, he dejado de ser esa tonta que creía en ti. Ahora amo a Simon, a tu peor enemigo. ¿Satisfecho? Gabriel se tambaleó hacia atrás, como si su alma hubiera sido arrancada. Mientras tanto, Daniela entrelazó sus dedos con los de Simon, y juntos caminaron hacia el coche. Sus hermanos se quedaron mudos, ojos abiertos como platos, murmurando, «Santo cielo, ¿qué demonios acabamos de presenciar?» «Simon y Daniela», otro susurró, «No, no puede ser. Esto es demasiado para mi cerebro». Gabriel, como un hombre poseído, corrió tras ellos. Cuando el coche arrancó, logró alcanzar la ventana del conductor. Aferrándose con desesperación al marco, sus nudillos se pusieron blancos de la presión. «Dani», gritó, con una voz desgarrada, «tú me amabas. Tú me amabas a mí. ¿Cómo puedes amar a otro en tan poco tiempo? Dani, por Dios, dame una explicación». Dentro del coche, Daniela giró la cabeza. Su rostro, enmarcado por la luz matinal, parecía frío e inalcanzable. ¿Explicaciones? Su voz estaba llena de amargo desprecio. ¿Después de todo lo que me hiciste? ¿Después de planear humillarme? ¿Después de intentar destruirme? Gabriel sintió su mundo colapsar. La sangre latía violentamente en sus oídos. Sus ojos estaban inyectados de sangre. «No puedes hacerlo», suplicó, su frente presionada contra la ventana. «Corrígeme, castígame, pero no me dejes. No te vayas con él. No ames a Simon». Daniela cerró los ojos, como quien da la estocada final a un moribundo. «Gabriel, nosotros terminamos. Déjame ir». Y en ese instante, el coche arrancó. Gabriel, atrapado entre la desesperación y la incredulidad, soltó la ventana, tropezando hacia atrás. Vio las luces traseras alejarse, primero lentamente, luego desapareciendo en el horizonte. Un segundo después, como si algo dentro de él explotara, Gabriel echó a correr tras el coche, tambaleándose, resbalando, tropezando, su traje impecable ahora sucio, su rostro bañado en lágrimas invisibles. Nunca, en toda su vida, Gabriel había corrido tras nadie. Hoy, por primera vez, corría tras su vida, su corazón, su Daniela. Capítulo 21. Dani, Dani. Su voz resonaba en la calle A, cargada de un dolor y un arrepentimiento reprimidos durante mucho tiempo. En el coche, Simon miraba a través del retrovisor la figura frenética de Gabriel, y no pudo evitar dirigir la mirada hacia Daniela. Respiró hondo. «Dani, ¿puedes contarle a tu hermano lo que pasó?» Daniela levantó la cabeza, con los labios temblorosos. Le contó a Simon, sin omitir ningún detalle, todo lo que había sucedido entre ella y Gabriel, desde conocerse hasta hacerse cercanos, ser utilizada y, finalmente, la ruptura. Cuando terminó de hablar, Daniela bajó la cabeza y, con la voz ligeramente temblorosa, dijo, «Hermano, ¿crees que soy sucia? Si piensas que...». Simon no la dejó terminar la frase. Enseguida la abrazó con fuerza y le dijo con ternura, «Eres la chica más pura, y tu hermano siempre te querrá». Daniela, apoyada en el pecho de Simon, no pudo contener las lágrimas que corrían incesantemente por su rostro. Mientras la abrazaba,
Simon pensaba en cómo Gabriel había herido a su tesoro más preciado, y en su mirada pasó un destello de crueldad. Miró hacia atrás, donde Gabriel seguía persiguiendo el coche como un loco, y le dijo al conductor: «Da la vuelta y atropéllalo». El conductor se quedó ligeramente atónito al oírlo, pero al ver la expresión despiadada de Simon, obedeció sin dudar. Gabriel, al ver que el coche daba la vuelta, sintió una fugaz alegría, pensando que Daniella había cambiado de opinión. Sin embargo, al siguiente instante, el coche aceleró bruscamente en su dirección. ¡Bam! Con un gran estruendo, su cuerpo trazó un arco en el aire antes de estrellarse pesadamente contra el suelo. Gabriel sintió un dolor insoportable y vomitó una bocanada de sangre antes de perder el conocimiento. En su confusión, Gabriel sintió que volvía al primer encuentro con Daniella. Ese día, sus compañeros le señalaron a Daniella a lo lejos, riendo: «Gabri, esa es la hermanita de Simon. Ya he arreglado todo para que un coche la atropelle. Después tú la salvas como un héroe. Seguro que se enamorará de ti, y así podrás vengarte de Simon». La mente de Gabriel retumbó como si un rayo lo hubiera golpeado. De repente, empujó a sus compañeros con urgencia en su voz: «No, no, ya no quiero vengarme. Le daré a Simon todo lo que quiera. Solo quiero a su hermana. Solo quiero a Daniella». Pero ya era demasiado tarde. El coche ya se dirigía hacia Daniella. Gabriel corrió como un loco y la empujó bruscamente fuera del peligro. Cuando Daniella, aterrorizada, corrió hacia él, él le sonrió con ternura y dijo: «Pequeña, me llamo Gabriel. ¿Podemos conocernos?». En la habitación del hospital, el olor a desinfectante era penetrante. Gabriel se incorporó de golpe en la cama, con el rostro pálido como el papel. Su pecho estaba vendado con gruesas capas de gasa, de las cuales se filtraban manchas de sangre, pero él parecía no sentir el dolor y trató de levantarse de la cama. Sus compañeros, que habían estado vigilándolo, se llenaron de júbilo al verlo despertar. «Y Gabri, por fin has despertado». Gabriel tenía la mente nublada y, con voz ronca, preguntó: «¿Cuánto tiempo he dormido? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani?». Los compañeros se miraron entre sí con nerviosismo antes de responder: «Gabri, llevas dormido casi 2 semanas. El médico dijo que estuviste a punto de quedar en estado vegetativo». El rostro de Gabriel se tornó aún más pálido, y su voz se volvió ansiosa: «¿Dónde está Dani? ¿Dónde está?». Hubo un momento de silencio antes de que uno de ellos murmurara: «Daniella y Simon, hoy es su boda». En la cabeza de Gabriel resonó un zumbido, como si lo hubiera alcanzado un rayo. Se incorporó de golpe, con la voz temblorosa: «¿Boda? ¿Se han casado?». Capítulo 22. Los hermanos asintieron, con una mirada de impotencia en sus ojos. El corazón de Gabriel se sentía como si estuviera siendo brutalmente estrujado. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Su pecho, envuelto en gruesas vendas, resumaba sangre, pero parecía no sentir ningún dolor mientras apartaba la sábana para bajarse de la cama. «No puede ser, no pueden casarse, tengo que detenerlo. Dani es mía, Dani es mía». «Gabri, ¿estás loco?». Los hermanos corrieron a detenerlo, con ansiedad e impotencia en sus voces. «Todavía no te has recuperado. Simon fue un maldito cabrón, te rompió 5 costillas. ¿Y todavía quieres arriesgar tu vida?». Los ojos de Gabriel estaban llenos de locura. Su voz era ronca, como si se le desgarrara la garganta. «Perderla es peor que morir. No me detengan». Su voz estaba cargada de un dolor y desesperación reprimidos durante demasiado tiempo, como si quisiera liberar todas sus emociones de golpe. Los hermanos se quedaron atónitos. Nunca habían visto a Gabriel así, ese hombre altivo, que siempre miraba a todos por encima del hombro. Ahora parecía un loco que lo había perdido todo, con los ojos llenos de lágrimas. «Gabri», alguien lo llamó en voz baja, con algo de compasión, pero Gabriel no pareció escucharlo. Apartó las manos que lo sujetaban y, tambaleándose, salió caminando. El dolor en su pecho era tan intenso que apenas podía mantenerse en pie, pero apretó los dientes y avanzó paso a paso. Los hermanos se miraron unos a otros, hasta que finalmente alguien suspiró: «Está bien, vamos a ayudarlo. Si sigue así, realmente se volverá loco». Un grupo de ellos ayudó a Gabriel a apresurarse hacia el lugar de la boda. El sitio estaba decorado de forma romántica y lujosa: flores, luces, música, todo parecía perfecto. Pero para Gabriel, todo aquello no era más que una cruel burla, una sátira a su estupidez y arrogancia. Empujó las puertas y entró tambaleándose en el salón. Todas las miradas se volvieron hacia él. Los susurros llenaron el aire, pero Gabriel no vio a nadie más. Su mirada estaba fija únicamente en Daniella. Ella vestía un vestido de novia blanco, tan hermosa que parecía una hada salida de un cuadro. Su rostro estaba adornado con una leve sonrisa, y sus ojos rebosaban de ternura y determinación. Pero esa sonrisa no era para él.
El corazón de Gabriel se estrujó de nuevo. El dolor lo dejó casi sin aliento. Se apresuró a acercarse a Daniella, con voz ronca. Dani, no te cases con él, no te cases con él. Daniella levantó la cabeza. Su mirada mostraba una mezcla de emociones complejas. Gabriel, ¿qué haces aquí? La voz de Gabriel sonaba suplicante. Dani, sé que cometí errores. No debí haberte utilizado. No debí haberte herido. Pero yo, realmente me enamoré de ti. Por favor, dame una oportunidad. Pasaré el resto de mi vida compensándote, amándote. La mirada de Daniella se volvió fría. Su voz carecía de cualquier atisbo de calidez. Gabriel, ya no te quiero. Te lo dije claramente en ese mensaje, no soy como tú, que ama fingiendo no amar, o no ama fingiendo amar. Todo lo que dije es verdad. Cuando digo que ya no te amo, es porque realmente no te amo. Ahora en mi corazón, solo está Simon. Al escuchar que incluso el modo en que se refería a Simon había cambiado, de hermano a Simon, la mente de Gabriel retumbó como si fuera alcanzado por un rayo. Su rostro se volvió pálido en un instante. Su voz temblaba. Dani, no me hagas esto. Daniella no respondió. Simplemente lo miró fríamente, sin rastro de duda en su mirada. El corazón de Gabriel se sentía como si fuera triturado. Apenas podía mantenerse en pie. De repente, se giró y miró a Simon. Su voz suplicante. Simon, ¿no dijiste que querías verme arrodillado? Bien, me arrodillaré ahora. Si quieres verme arrodillado para siempre, lo haré. Solo devuélveme a Dani. Devuélveme a mi tesoro. Dicho esto, cayó pesadamente de rodillas en el suelo. El golpe resonó con fuerza. Para recuperar a su amada, abandonó su orgullo. Todos quedaron boquiabiertos. Los susurros se apagaron, y el salón cayó en un silencio mortal. Simon lo miró fríamente, con una leve burla en su voz. Gabriel, ¿crees que arrodillándote puedes recuperar todo? Dani es mi tesoro. No te la devolveré. El rostro de Gabriel se volvió aún más pálido. Su voz desesperada. Simon, maldita sea. Te lo ruego, no quiero nada más. Los proyectos, las tierras, las empresas, todo es tuyo. Solo dame a ella. Solo la quiero a ella, solo a ella. Simon no respondió. Simplemente hizo un gesto con la mano, y los guardias de seguridad avanzaron para arrastrarlo. Los guardias lo sujetaron de los brazos, intentando llevárselo, pero Gabriel se aferró al suelo con desesperación. Sus uñas casi se clavaban en la madera. Su voz estaba impregnada de desesperanza. No me iré, no me iré. Simon soltó una risa fría. Su voz rebosaba de desprecio. Muy bien, entonces quédate y mira cómo nos casamos. Los guardias rodearon a Gabriel, sujetándolo con fuerza mientras él luchaba inútilmente. Gabriel no tuvo más opción que sentarse en el asiento, mirando con el corazón destrozado a Daniella y Simon. Sentía como si su corazón sangrara, y en su mente resonaban una y otra vez las palabras de Daniella. Ya no te amo, de verdad ya no te amo. La boda continuó. La voz del sacerdote resonaba en todo el salón. Señor Simon, ¿acepta usted a la señorita Daniella como su esposa, para amarla, respetarla y protegerla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? La voz de Simon fue firme y llena de ternura. Sí, acepto. El sacerdote se volvió hacia Daniella. Señorita Daniella, ¿acepta usted al señor Simon como su esposo, para amarlo, respetarlo y protegerlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? La voz de Daniella, suave pero firme. Sí, acepto. En la mente de Gabriel resonó un estruendo, como si todo su mundo se derrumbara de repente. Capítulo 23. Después de que terminó la boda, los invitados se fueron poco a poco, quedando solo unas pocas personas en el salón. Gabriel seguía desplomado en el suelo. Las vendas en su pecho estaban completamente empapadas de sangre, pero él parecía no sentir el dolor, mirando al frente con la mirada vacía. Daniella, que ya se había cambiado el vestido de novia por un sencillo vestido blanco, se acercó a Gabriel. Llevaba una caja de primeros auxilios en la mano, que colocó suavemente frente a él. Tu sangre ya empapó la ropa. Hazte cargo de tus heridas tú mismo. Su voz era tranquila, pero con un matiz de distancia. Gabriel levantó la cabeza, su mirada llena de dolor y remordimiento. Dani, ¿de verdad ya no me amas? Daniella no respondió, solo lo miró hacia abajo, sin mostrar la más mínima vacilación en sus ojos. El corazón de Gabriel se sentía como si fuera brutalmente apretado. Apenas podía respirar del dolor. Murmuró en voz baja. De ahora en adelante, no vuelvas a N-City. No nos volveremos a ver. El rostro de Gabriel se tornó aún más pálido. Su voz temblaba. Dani, ¿realmente quieres hacer esto? Daniella no respondió. Solo se dio la vuelta.
lista para irse. Gabriel la agarró bruscamente de la muñeca, con una voz suplicante. Dani, ¿de verdad lo amas a él? ¿O es solo para vengarte de mí? Daniela se detuvo por un momento, guardó silencio unos segundos y luego respondió suavemente. Gabriel, realmente me he enamorado de él. Solo un loco usaría a otra persona para vengarse. La mano de Gabriel perdió toda fuerza y la soltó, sintiendo que todo su interior quedaba vacío. Después de que Daniela se marchó, Gabriel siguió desplomado en el suelo, con la mirada vacía, mientras su mente repetía una y otra vez las palabras de Daniela. Realmente me he enamorado de él. Sus hermanos se acercaron, dándole unas palmadas en el hombro. Gabri, no te pongas así. Al menos lo intentaste. Gabriel no respondió. Simplemente bajó la cabeza para mirar sus propias manos, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Sabía que había perdido a Daniela, la chica que una vez había tenido ojos solo para él. Y todo fue culpa suya. 2 años después, en una tarde soleada de N-City, la luz del sol atravesaba las cortinas e iluminaba la habitación. Daniela sostenía en brazos a su hija recién nacida, con una expresión de ternura absoluta. Simon estaba sentado a su lado, sujetándole la mano con delicadeza, el amor rebosando en su mirada. Dani, mira lo mucho que se parece a ti, murmuró Simon con una sonrisa. Daniela bajó la mirada hacia su hija, acariciando suavemente su pequeña carita. Sí, los ojos son como los tuyos, y la nariz como la mía. Justo en ese momento, sonó el timbre. Simon se levantó para abrir la puerta y encontró en el umbral una elegante caja de regalo, con una tarjeta adjunta. Tomó la tarjeta y la leyó de un vistazo. Su expresión se volvió compleja de inmediato. Regresó a la habitación y le entregó la caja a Daniela. Dani, esto es, de parte de Gabriel. Daniela se sorprendió por un instante. Tomó la caja, la abrió y encontró un documento dentro. Al hojear el documento, sus pupilas se contrajeron violentamente. Era el contrato de cesión del 100% de las acciones del Grupo Su. Tomó la tarjeta, donde había solo una frase breve. Te prometí un regalo de cumpleaños. Me he retrasado 2 años. Hoy te entrego lo que no pude darte entonces, el grupo. Y debajo del contrato está el otro regalo que quería darte hace 2 años. ¿Lo quieres ver? Daniela no lo leyó más y lo tiró directamente a la basura. El viento sopló sobre la caja, revelando dentro un anillo de compromiso.